Bueno, lo primero, pues nada, daros las gracias a todos ponentes y a las personas que han participado, tanto directamente, compartiendo sus cuitas, sus intereses, sus dudas, como la gente que nos están viendo por streaming. A mí me ha parecido fantástico, sinceramente. A ver, yo me voy a presentar, mi nombre es Manuel Aguilar, estoy un poco entre dos tierras, ¿no? como héroes del silencio. Estoy en la junta directiva de la sección, la psicología como vocal, de psicología del deporte y la actividad física, y también, soy responsable del área de psicología y deporte de AEP. Llevamos poquito tiempo, pero ahí estamos y vamos a hacer cosas. Y bueno, simplemente no quiero coger mucho tiempo, decir que contamos con, en mi opinión, un elenco del que estoy muy orgulloso, con una gente excepcional, y creo que va a ser muy interesante. Entonces voy a empezar por contar un poco lo que vamos a hacer, aunque ya lo ha dicho Alejo, que son 3 ponencias individuales, con Luis Jesús González Barato, Lara Jiménez y Toñi Martos Moreno, que son psicólogos y psicólogas de reconocido prestigio. Y nada más, voy a presentar la primera, que eres tú, que es Luis G. Te voy a presentar a ti. A ver, profesor de la Universidad Camilo José Cela y del Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la Autónoma. Cofundador de Máximo Rendimiento, que es una empresa muy interesante. Psicología del rendimiento en deporte de élite aplicada al mundo empresarial. ¿Me corriges si algo te lo digo mal? De momento, perfecto. Muy bien. Psicólogo deportivo en Real Canoe y experiencia con deportistas, equipos de alto rendimiento de múltiples disciplinas deportivas, especialmente baloncesto. Y nos va a hablar sobre una cosa que yo creo que es, a todos los que estamos en el baloncesto nos preocupa, que es el trabajo aplicado de gestión del error en partido. Te doy paso. Eso es. Bueno, muchas gracias, Manuel. Hola a todos. Como muy bien me ha presentado Manuel, yo soy Luis González, yo soy psicólogo deportivo y a lo largo de los últimos años pues yo me he especializado en baloncesto porque es uno de los deportes que más he practicado durante toda mi vida y básicamente es porque es el que más me gusta, siendo sinceros. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de esto, de un aspecto que es muy común en baloncesto o que yo creo que es primordial trabajar con cualquier jugador, con cualquier deportista, pero sobre todo en este deporte. Antes de meternos, propiamente dicho, en la gestión del error o en cómo lo trabajo yo, me gustaría dar un par de detalles para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con el baloncesto. Algunos sí, porque me han dicho que hay bastantes entrenadores de AEP, pero bueno, el baloncesto se caracteriza, en mi opinión, porque es un deporte totalmente dinámico en el que siempre están ocurriendo cosas en el tiempo de juego. Hay acciones constantemente y de hecho si estás defendiendo luego hay una transición muy rápida. Ah, sí. Espera. ¿Ahí? Vale. Como os decía, en el baloncesto siempre están ocurriendo cosas. Cuando no estás defendiendo, estás atacando. Y en esa transición lo que tienes que hacer es correr y es un juego en el que constantemente tienes que hacer algo. Tienes que saber de qué te tienes que ocupar. Además, otra de las características es que en el baloncesto tienes un tiempo limitado para atacar, que son 24 segundos. Es muy raro que se consuman los 24 segundos, entonces eso hace que sea todavía más complicado porque tienes que atacar en menos tiempo, lo normal es atacar en menos tiempo. Además, el espacio donde se juega es un espacio bastante reducido, sobre todo también porque a medida que va avanzando la competitividad o que las categorías son más de élite, por así decirlo, el cuerpo de los jugadores es más grande, entonces ocupa muchísimo más espacio. Eso también es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, a mí lo que me enamora del baloncesto es el dinamismo, la velocidad a la que ocurre el juego y, sobre todo, que ocurren muchísimas cosas en muy poco tiempo y muy rápido. Esa es la esencia para mí del baloncesto. ¿Qué ocurre? En ese contexto, lo más normal, cuando tú metes a 10 jugadores de 2 metros o más en un espacio tan reducido en el que tienen que hacer un montón de cosas, lo más lógico es que se produzcan millones de errores. Pero un montón. Además, de todos los jugadores, jugada tras jugada, siempre hay errores en ataque, siempre hay errores en defensa, y el error es algo con lo que el jugador de baloncesto tiene que estar acostumbrado a convivir. Y muchas veces no es así. Por eso a mí me parece la habilidad clave, una de las habilidades clave, para poder rendir al 100% si eres jugador o jugadora. ¿Cómo trabajo yo la gestión del fallo? Lo que voy a explicar a lo mejor roza lo
lo absurdo, o es muy lógico, porque he intentado simplificarlo mucho, pero voy a intentar que entendáis el porqué. Lo primero que hay que trabajar con cualquier jugador o jugadora cuando se trabaja la gestión de fallos es la aceptación. Aceptar que se van a cometer errores, algunos más pequeños, otros más grandes, pero que se pueden cometer porque somos personas. Esto, si se lo dices a cualquier jugador, te va a decir, sí, es normal, si yo sé que voy a cometer fallos. Pero una cosa es saber que vas a cometer fallos y otra cosa es aceptarlo y seguir jugando, que es lo realmente complicado. Y ese es el objetivo que nosotros vamos a perseguir. Que aceptes, obviamente, que seas consciente de que vas a cometer fallos y de que efectivamente no pasa nada y que es algo normal, ¿no? Lo que decimos de normalizar el fallo. Esa sería la primera fase, que esto exige, pues lógicamente, un trabajo individualizado con el jugador o jugadora. Otro de los conceptos sobre los que solemos hablar es la relevancia del fallo, porque, como os he dicho antes, se cometen constantemente en ataque, en defensa, en cualquier situación. Pero ¿qué pasa? Lo realmente importante no es el error, porque eso, si hemos hecho una buena primera fase de aceptación, es lo normal, es lógico que se produzcan fallos. Lo que importa realmente es lo que nos ha llevado a cometerlos y la forma que tenemos de gestionarlos y de actuar tras ellos. ¿Por qué he puesto ahí la palabra clave relevancia? Porque cuando un jugador o jugadora de baloncesto comete un fallo, cree que la trascendencia que tiene en el juego es mucho más grande, mucho más amplia de la que luego realmente tiene. Incluso poniéndonos en el peor de los casos, imaginaos que el error de un jugador o jugadora le lleva, o la consecuencia es que su equipo pierde el partido. Realmente, la relevancia que le damos a ese fallo es mucho mayor por el contexto en el que se produce, por el momento en el partido en el que se da. Pero si el equipo hubiese jugado de otra manera y no hubiese tenido que llegar a esa situación en la que cometer ese fallo tuviese tal magnitud, tuviese tanta importancia, realmente, si analizas tu fallo como uno más dentro del partido, su magnitud y su relevancia no es tan grande. Y luego además hay otra cosa, y es que cuando tú le preguntas a cualquier jugador o jugadora que si entiende que sus compañeros o sus compañeras cometan fallos, te dice que es algo totalmente normal y lógico. Pero cuando se lo preguntas en primera persona, nosotros tendemos a magnificar muchísimo más nuestros errores que los de nuestros compañeros o compañeras. Y esto hay que hacer un trabajo para entenderlo y como decíamos anteriormente, para normalizarlo, ¿vale? Por eso me ha parecido interesante también decirlo aquí. Luego, la tercera fase, que es en la que vamos a centrarnos, en la tercera y en la cuarta fase, es la fase de decisión. Es decir, nosotros podemos decidir lo que hacemos cuando cometemos un fallo. Esto es responsabilidad nuestra. Porque esta es otra de las grandes cosas que los jugadores o jugadoras tampoco tienen muy presente, y es que no, es que me sale hacer esto. Está fuera de mi control. No. Tú tienes la capacidad para decidir. Otra cosa es que te resulte más fácil o más difícil, lo vamos a ver. Pero tú tienes capacidad para decidir qué es lo que quieres hacer. Hay jugadores que tienen una habilidad tremenda a la hora de gestionar sus fallos. Y no es por arte de magia, no es porque hayan nacido con ese don. Hay unos que tienen más facilidad que otros, pero tú lo puedes trabajar. Y eso es lo que vamos a intentar en la siguiente fase. Y por último, lo más importante es tener un plan. Cuando hablamos de gestionar los fallos, hablamos siempre de cómo nos comportamos o cómo decidimos que nos vamos a comportar después de ese fallo. Pero si lo pones en el contexto del baloncesto en el que no tienes tiempo para pensar, pues no tienes tiempo realmente para reflexionar qué es lo que tienes que hacer o qué sería lo mejor, tú tienes que tener un plan. En cualquier partido hay un scouting, hay una preparación a nivel táctica del partido, hay una preparación incluso a nivel técnica y por supuesto a nivel física. Bien, pues a nivel psicológico tienes que preparar igual los partidos. Y tú como jugador o jugadora tienes que asumir esa responsabilidad. Entonces, antes lo que tenemos que tener es un plan de acción. Y cuando tengamos el plan de acción lo que hay que hacer es entrenarlo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a modo de resumen, para gestionar bien un error, primero hay que aceptarlo, entender su relevancia, tener claro que nosotros tenemos el poder de decisión sobre qué hacemos después de ese fallo y, por último, tener un plan, diseñar un plan, que eso es a donde vamos ahora. Y con esto vamos a acabar, porque además me tengo que ajustar a tiempo. La primera pregunta que yo hago siempre, y además esto lo tengo en una plantilla, en un folio, que es muy sencillo y me resulta muy fácil trabajarlo, con esta pregunta, con estas tres preguntas que a mí me parecen las clave. La primera es, ¿qué hago cuando cometo un error? A día de hoy, cuando estoy en un partido, la lío, o fallo una canasta fácil, o dejo pasar a mi defensor porque no sabía lo que tenía que hacer en ese momento, ¿qué es lo que hago? Primero, lo hacemos para tomar conciencia de qué es lo que hago actualmente, cómo me estoy comportando. Y no solo eso, sino el resultado
que estoy obteniendo. Porque el hecho de que yo no sepa cómo reaccionar también tiene consecuencias. Y también tenemos que analizarlas y ser conscientes de ello. Cuando ya lo tenemos claro, pasamos a la segunda fase. ¿Cuál es? Pensar qué es lo que pienso y qué es lo que siento. O sea, cuando cometo un fallo, ¿qué hago? Me siento culpable, me siento impotente, pienso que no valgo para nada, que no debería estar jugando en este equipo. Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Y vamos a analizar sobre si realmente esto es lo que te viene mejor. Porque tú, obviamente, cuando tú cometes un fallo, tú ya te has dado cuenta de que has cometido un fallo, por la consecuencia que tiene. Porque te han metido una canasta por lo que sea. Porque te quita tu entrenador, muchas veces, tristemente, porque te quitan. Porque te mandan al banquillo y fuera. Pero tienes que entender qué es lo que piensas y qué es lo que sientes en ese momento. ¿Por qué? Porque es lo que te va a llegar, o sea, lo que te va a llevar a comprender por qué te comportas y por qué reaccionas de la manera que lo haces cuando cometes un fallo. Es como llegar un poco a la raíz. ¿Y en qué te va a ayudar esto? En ser consciente del resultado o el impacto que está teniendo tu fallo en el resto del equipo, una vez ya se ha producido, no el propio fallo, sino lo que viene después. Porque en baloncesto es muy común, y si sois entrenadores o si tenéis mucha relación con el baloncesto, lo vais a entender, que un jugador comete un fallo en ataque, que falle una canasta fácil, y en la siguiente jugada hace una falta. Esto es un clásico. Y esto es justamente porque tenemos dificultad para gestionar nuestros fallos. Otra de las cosas que se suele dar, que también tenemos que tener en cuenta en el baloncesto, es que, y que yo intento trabajar con ellos y con ellas, es que tú no puedes compensar un fallo. Tú no has cometido un fallo, el fallo ya está ahí, el fallo se queda, ya ha tenido su consecuencia. Tú no lo vas a compensar haciendo una buena acción. Eso ya forma parte de otra dinámica, de otra acción. Tienes que avanzar. No se trata de estar compensando todo el rato los fallos, sino se trata de saber qué hacer para avanzar. Y esto es otra de las cosas que tienen que entender. Cuando ya entendemos por qué nos comportamos así a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, y analizamos cómo nos gustaría hacerlo, empezamos a centrarnos un poco más en la solución, en lo que realmente nos gustaría conseguir. Y entonces, nuestra forma de pensar ya está más centrada en la efectividad y en la utilidad, no tanto en machacarme porque he cometido ese fallo. Cuando tenemos claro cómo nos gustaría comportarnos, vamos ya a la última fase, que es justamente pensar qué voy a hacer para seguir jugando o decidir qué es lo que puedo hacer cuando he cometido un fallo para conseguir el resultado que yo quiero. Pues no me quiero frustrar. Lo que quiero es seguir jugando, lo que quiero es defender mejor, jugar mejor para la siguiente jugada. Muy bien, vale. Y para eso, ¿qué te puede ayudar? Dentro del juego, ¿qué es lo que puedes pensar o qué es lo que puedes hacer para sobreponerte a ese fallo y seguir concentrado, seguir enfocado en lo realmente importante que es en el juego? Pues si he fallado una canasta fácil, lo que me gustaría sería defender bien. O volver a encarrilarme en el partido defendiendo bien. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es sprintar hasta la defensa, hacer el balance o intentar hacer el balance el primero y llegar lo antes posible y coger a mi par en cuanto pueda. Esto es un plan de acción. Suena muy lógico y suena muy básico e incluso una tontería. Puede parecer muy sencillo, que roza la imbecilidad casi. Pero realmente es lo importante. Es lo que tenemos que trabajar. Porque muchas veces la psicología no es cuestión de hacer nada complicado, es tener muy claro qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Cuando ya tenemos este plan, y este mensaje también va muy dirigido a los entrenadores. Igual que no demandamos o no podemos exigir y somos conscientes de que no es realista pedir que un jugador o jugadora realice un gesto técnico perfectamente en un partido habiéndolo entrenado un día, o cuando trabajamos un sistema, tenemos que ser muy conscientes de que con esto ocurre lo mismo. Cuando trabajamos la gestión de los fallos y diseñamos un plan, que nos salga 1 o 2 veces de cada 10 es un milagro. Ahora, hay que seguir entrenándolo y hay que dejar al jugador y a la jugadora que lo practique y que lo entrene. ¿Para qué? Para que realmente lo acabe afianzando y se acabe convirtiendo en un hábito. Pero tenemos que dejarle espacio, no simplemente hablar de forma dicotómica en este jugador o jugadora sabe gestionar sus fallos, sabe gestionar su frustración y este no. Así que, bueno, a modo de conclusión y ya cerrando, lo más importante para poder gestionar un fallo es ser consciente de qué es lo que hago, qué resultado quiero obtener, diseñar un plan de acción y, sobre todo, entrenarlo y machacarlo para intentar conseguir el resultado que esperáis. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Esta es nuestra página web, estas son nuestras redes sociales y, por supuesto, mi correo. Y si tenéis cualquier duda o pregunta sobre lo que acabamos de hablar o otra cosa, aquí me tenéis. Así que muchas gracias. Vamos a
a poner segunda ponencia, la que era la tercera. Toñi Martos Moreno, pues mira, más de 25 años de experiencia como psicóloga en diversas federaciones españolas, esquí, atletismo, billar, también en la andaluza de tenis y con deportistas y clubes. Docente del máster de Psicología y Coaching Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, y máster en Coaching y Liderazgo en diversas universidades, como puede ser Valencia, Sevilla, la Universidad Europea, y psicóloga del deporte en Centro Santomé Salud y Gabinete Excellence. Ha participado en 5 Olimpiadas y en una Paralimpiada. No me equivoco, ¿no? Es que lo que tienen los años, que al final el currículum se hace muy largo. Bueno, pues su ponencia se llama Experiencia con una jugadora, que había un error, que se nos ha caído una A por el camino, profesional de baloncesto durante las Olimpiadas. Así que vamos a tener el placer de clase. Muchas gracias. Ya con la presentación que ha hecho ya me he comido los 12 minutos, ¿eh? Ya... Pero bueno, voy a intentar ser rápida. Hay también otra modificación en el título que no he contado contigo. En vez de poner Olimpiada, he puesto en los Juegos Olímpicos. Porque claro, el trabajo de la Olimpiada son 5 años. Bueno, son 4, pero en este caso es 5. Y en 12 minutos intentar comentaros lo que he hecho con un personaje como puede ser... que se me ha ido. Pues os voy a hablar nada más y nada menos que de Laia Palau, ¿vale? Entonces, claro, hablar de ella, los años que hemos estado trabajando, contaros todo eso en 12 minutos era un poco como complicado, ¿vale? Entonces, para quien no sepa un poco quién es Laia Palau, porque sí, los que estamos en el mundo del deporte sabemos quién es, pero a lo mejor hay gente que no sepa quién es, pues estamos hablando de una jugadora de baloncesto con 314 partidos internacionales, con 12 medallas internacionales. Actualmente tiene 42 años, sigue jugando en el Girona y se acaba de retirar de la selección hace un par de semanitas, que bueno, pues algunas lágrimas y algunas emociones cayeron cuando nos dijo ya que se despedía de la selección, cosa que lleva diciendo tiempo, pero bueno, ya lo hizo oficialmente el otro día, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que conocemos de ella. El que ve un titular o el que lee cualquier cosa, lo primero que te sale, pues eso, el personaje, ¿no? Pero me he centrado en los Juegos Olímpicos porque lo que os digo es que 5 años de trabajo ha habido mucho, y más junto con la pandemia, con un aplazamiento, con una situación que todos conocéis, pues los que trabajáis con deportistas no ha sido nada diferente para ella, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la situación en concreto de la que nosotros hemos partido para llegar a los Tokio 2020, en el 2021, ha sido un año en el que su equipo ha llegado a todas las finales de Supercopa, de la Liga, de la Copa de España, de la Copa de la Reina, con una jugadora con 41 años, en la que ella sabía la importancia o la función que iba a tener dentro de su equipo, pero resulta que en las primeras semanas se lesiona la otra base del Girona, con lo cual ha tenido una temporada en la que ha jugado muchísimos más minutos de los que contaba, muchísimos más partidos de los que se esperaba, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una deportista que tiene una luz propia, porque si alguien conoce el baloncesto, que como ya habéis dicho, aquí hay entrenadores y gente que conoce, hablar de ella y hablar de cómo juega, es una persona que por sí misma ya tiene una luz propia, porque es una persona entregada, con un nivel de compromiso súper alto, respetada por el equipo, es un referente, juega con una ilusión a veces. Yo es que hay veces que la ves jugar y dices, si es que parece una niña, no ha perdido todavía la inocencia, ni las ganas, ni la ilusión. Claro, eso lleva unas consecuencias, que ahora veremos, ¿vale? Más luego las consecuencias de este último año, como ya he ido diciendo, ¿no? Esa incertidumbre, esa ansiedad que han vivido todos. Y luego, pues, esas distracciones que ha habido en cierta manera, yo lo llamo distracciones por ponerle algún título, el tema de la cuarentena, ahora se juega, ahora no se juega, ahora tenemos que esperar, ahora hay un test, ahora tenemos que esperar resultados, llegas a un sitio, te metes en un hotel y tienes que estar en el hotel 24 48 horas hasta que te dan el resultado y juegas, o sea, esto ha sido un poco las condiciones de ella y de todo el mundo, ¿vale? Pero como estoy hablando de ella, para esta temporada. Entonces, ¿en qué me he centrado para contaros en 12 minutos? Que el objetivo que hemos hecho para estos Juegos Olímpicos eran afrontar con éxito las demandas que le llegaran a ella, ¿vale? Yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de ella. ¿Por qué? Porque resulta que ella ha llegado cansada. O sea, nos preocupaba, a mí me preocupaba,
unos meses antes de los Juegos el tema de que podía llegar a un burnout, como habéis ido diciendo, no sé quién ha dicho antes, porque tenía un cansancio físico y mental, porque ha jugado muchos minutos, porque tiene una edad y porque los cuerpos, y luego también la incertidumbre y el miedo a lesionarte justo cuando se están acercando pues tus últimos Juegos Olímpicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado evitar en la medida de lo posible? La saturación con pequeñas cosas, ¿vale? Porque lo que os digo, es una persona que carga la mochila, se implica emocionalmente, tira de muchas cosas personales y profesionales. No queríamos que en ningún momento perdiera el control de esa situación que ella siempre ha manejado también, que no hubiera un bloqueo debido al cansancio, ¿vale? La falta de concentración, alteración de su estado de ánimo, porque si la veis siempre está sonriendo, siempre está tirando del equipo, es la líder. Entonces, ese agotamiento físico y que no tuviéramos problemas con esas emociones encontradas, por lo que os digo es que ha sido una liga donde no ha habido descanso. Terminaron la liga, se concentran las ventanas que ha habido intermedias para preparar el europeo. El europeo todos sabemos que no ha sido el resultado que se esperaba después de tener durante no me acuerdo cuántos años consecutivos medallas en los europeos y en los campeonatos del mundo, incluso en los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, que esas emociones encontradas, sabiendo que iba a ser sus últimos Juegos Olímpicos, pues no nos pasará factura, ¿vale? Entonces, el trabajo que hemos hecho es lo que yo llamo GUM, gestión de una misma, ¿vale? No digo nada especial ni nada diferente que no hagamos el resto de los psicólogos, pero yo para ello les pongo un título y marco GUM, ¿vale? Entonces, en su caso concreto, lo que hemos hecho ha sido aceptación de cada emoción sentida, conforme la iba sintiendo, que la fuera trabajando en su momento y no ir acumulando, tomar conciencia de ese razonamiento emocional que había que hacer en base a ese cansancio, porque no necesitábamos desgastar más, y hemos intentado trabajar en la medida de lo posible momentos de desconexión. Es que no os podéis imaginar lo difícil que es encontrar un momento de desconexión en unos Juegos Olímpicos. Es brutal. Yo porque no tengo tiempo y no quiero contaros más, pero en unos Juegos Olímpicos, si queréis, os cuento la jornada a veces de algunos de las jugadoras y es increíble, ¿vale? Entonces, en esa gestión de una misma, lo que queríamos era ese cansancio abrumador, que es que además lo transmitía a veces hasta con el cuerpo. Y además a ella se le nota mucho. Cuando la veis en la pista, a veces es que dice, jolines, es que ya no puede con su alma y ahí está todavía entregándose, ¿no? Entonces, pues intentábamos eso, que no hubiera esa falta de energía, que no llegara sin fuerza al final del partido, ese agotamiento que transmitía, y intentar que dejara de postergar el placer, ¿no? Porque era una cosa que necesitaba en ese momento conseguir. Se encontraba, o la palabra que encontrábamos fue desubicada, pero desubicada al ver ella que con esa carga, con esa falta de energía que tiene, pues se siente que no puede, que no es tan eficaz como otras veces dentro del equipo, se siente un poco frustrada porque no puede hacer todo lo que ella hacía física y mentalmente dentro del equipo, se mete mucha autopresión, es una persona que se exige muchísimo, y luego pues ella nota que empieza a alterarse un poco su estado de ánimo, afortunadamente fuera del equipo. Pero bueno, ya cuando vemos la primera señal, pues empezamos a trabajar en ello. ¿Qué es lo que hemos trabajado en esa gestión de una misma? Hemos añadido muchas rutinas, todas las posibles, de relajación física y mental. Hemos intentado combinar con algunas actividades placenteras, obligarla a que en cierto momento saliera, se tomara un café con otros deportistas que no fueran de baloncesto, la lectura, música, una serie de cosas que a ella le gustan, y hemos intentado meterlas como parte de su día a día. Hemos intentado mantener o adecuar los planteamientos de objetivos al compromiso adquirido que ella quiere en general con todo. Es que ella es la líder, ella es la que va a la prensa, la que habla con la federación, es la capitana, la que es la interlocutora un poco con el equipo técnico, con la federación, etcétera, ¿vale? Aprender a poner límites, que a su edad y con toda la entrega que tiene, pues no, todavía le cuesta a veces poner límites. Y, en definitiva, lo que hemos trabajado, que ella se reía mucho, porque la verdad es que es muy agradable trabajar con ella, deja de ser heroína para todos y ocúpate un poco de ti, ¿vale? Esa ha sido un poco como la frase o el eslogan que hemos tenido, pues para que ella se sintiera a gusto, se sintiera cómoda y pudiera dar un poco lo que necesitaba, ¿vale? Y nada, se nos despidió el otro día. Yo me despido con la foto de su despedida porque no quiero, porque se podía hablar largo y tendido de todo el trabajo, pero me he centrado en ese objetivo que estaba muy relacionado con el cansancio que venía ya acumulado, ¿vale?
Hemos trabajado, es lo que os digo, los 5 años con anterioridad, pero me he centrado en el objetivo de los 15 días un poco de los Juegos Olímpicos. Pues esta es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber transmitido rápido, pero bueno, un poco un caso muy práctico y muy interesante. Oye, te queda tiempo, ¿eh? Si quieres Bueno, contar la si anécdota. queréis preguntar, he ido ahí acelerada porque... Si quieres contar la anécdota, es que ¿sabes lo que te pasa? queda. Que si me pongo a hablar de ella 12 minutos no puedo estar 12 días porque Bueno. como es una persona que ya la conocéis, es que es como es una pasada y la suerte la tengo yo muchas veces, se lo digo, ¿no? Y afortunada de poder trabajar con ella y a la vez que con ella aprendes. Con ella aprendes bastante. Es un poco lo que te iba a decir, que al final es un aprendizaje bidireccional, ¿no? Pues te voy a preguntar una cosa, si puedo. Sí, Como claro. me quedan 3 minutos. Sí, puedo contestar. Sí, ¿alguna cosa que hayas aprendido? ¿De ella? Sí, que te haya hecho mejor psicóloga, Pues- por ejemplo. Pues mira, una de las cosas es que yo se las transmití a ella y al final estamos ahora en un círculo, como digo yo. Yo soy muy de naturaleza, soy muy de... que fueron una de las cosas que también trabajamos con ella, el buscar esos espacios. A ella le encanta la naturaleza. Y entonces ahora lo que hacemos es que nos mandamos fotos de aquellos árboles que nos han llamado la atención cuando vamos así en plena historia o en plena... No, y tenemos unas fotazas impresionantes de naturaleza y de eso. Entonces, ha sido... Ella me ha enseñado a mí a valorar a veces cosas que yo de la naturaleza no me había dado cuenta y a la vez pues hemos empezado a compartir algo que cada una tenía por separado, pero lo que luego nos ha unido también a nivel personal. Entonces, ha sido muy interesante. Sí. Pues muchas gracias. Lara nos va a hablar, eso sí, sobre recuperación de lesión en árbitros, que es un colectivo que es muy interesante, a mí me parece muy interesante y ahí está también. Y bueno, pues repito lo mismo de antes, psicóloga deportiva en el Club Baloncesto Torrelodones, colaboradora en la clínica online de Patri Psicóloga y en las clínicas Premium y King Center y máster en psicología e intervención social, coaching deportivo, mindfulness y psicología positiva. Así que bueno, pues adelante. Bueno, quiero hacer un pequeño apunte, y es que aunque sigo colaborando con Torrelodones, pero es verdad que mi trabajo principal ahora mismo, más que con el club, ha sido a partir de todo el tema del libro y de empezar a trabajar más con árbitros, ha sido más con la Federación Española de Baloncesto en este área de arbitraje y desde la clínica de Patri con deportistas a nivel individual. Entonces, digo porque el título está... Si quieres pero aclaro lo del libro a lo mejor. No, Cuéntalo. bueno, si quieres aclararlo, sobre todo porque ahora es más este área el que me tiene enfocada, más que el club, más que el trabajo en equipos. Y bueno, porque suena un poco raro decir, psicóloga del Club Baloncesto Torrelodones va a presentar un caso de árbitros. Quería aclararlo por eso, principalmente. Vale. Bueno, pues como bien hemos comentado, voy a hablaros de un caso muy, muy, muy concreto. Tengo todo el permiso de la persona para decir su nombre, pero prefiero no decirlo. Simplemente o sea, si luego queréis saber quién es, no me importa porque me ha dado permiso, pero bueno, prefiero hablar como árbitro general. Es un caso que me viene de segundas, digamos, porque en la primera lesión que tiene no trabaja con psicólogo, intenta solucionarlo por sí mismo, digamos así, y es una lesión que ocurre en 2019, vuelve a pista y en 2020, plena pandemia, vuelve a lesionarse de una manera muy fea, de una manera totalmente inesperada, porque parecía que la recuperación estaba yendo perfecta y de repente hay un shock inicial muy grande. Entonces, eso le produce unos síntomas de ansiedad muy importantes, un bajón de estado de ánimo también muy importantes, problemas de insomnio, problemas familiares y al final pues decide ponerse en contacto con nosotros, ahora explico por qué digo nosotros, y empezar a trabajar con la psicología deportiva. Digo nosotros porque desde el principio hemos sido 2 profesionales trabajando en este caso. La mayoría de árbitros que yo llevo y con los que yo trabajo, y el trabajo con la Federación Española de Baloncesto en el área de arbitraje, lo hacemos un pedagogo deportivo y yo.
Esto sé que es bastante raro porque normalmente no hay, o sea, el rol este del pedagogo deportivo apenas se conoce, y luego si queréis y tenéis dudas sobre esto explico cómo es nuestro trabajo conjunto, pero bueno, siempre hemos intentado trabajar los dos todos los casos. Entonces por eso a veces se me escapará él nosotros y otras veces diré yo, soy así, voy un poco hablando a mi ritmo. Entonces bueno, una vez que empezamos a trabajar planteamos en qué nos vamos a basar. Yo creo que siempre es muy, muy, muy importante basarse en, obviamente, nuestro trabajo, y para que la psicología le podamos dar valor tiene que estar basada en algo. No podemos ir a nuestro rollo, a lo que yo creo que puede ser o lo que no puede ser. Entonces, el modelo en el que yo me baso siempre para trabajar cualquier recuperación de lesión es el modelo integrado de respuesta psicológica a la lesión y al proceso de recuperación. De hecho, yo tengo aquí al lado a mi referente en recuperación de lesiones. Su tesis doctoral ha sido mi guía en muchas ocasiones cuando he tenido dudas, en los estudios con los que él ha trabajado, todo lo que él ha hecho. Y este modelo me parece el más completo, me parece el más interesante para trabajar recuperación de lesiones, porque ve al deportista en su totalidad y se tiene en cuenta todos los factores que pueden incidir en la recuperación de una lesión, tanto la personalidad del deportista como dónde ocurre la lesión, cómo la vive el deportista, su identidad deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener aquí porque entonces me comería los 12 minutos aquí y no es lo interesante. Entonces, bueno, esto como modelo base científico, y luego como plan de trabajo, aunque hay muchos profesionales y muy buenos que han escrito sobre sus guías o sus modelos de trabajo en recuperación de lesiones, a mí me gusta mucho este esquema. Es un poco antiguo, 2001, estamos hace 20 años, parece mucho tiempo, pero realmente sabemos que en psicología las cosas evolucionan rápidamente y lo que hay ahora viene de estos modelos de esta época. Entonces, a mí me gusta mucho este plan de trabajo, sobre todo para deportistas individuales. Cuando trabajo con el club, por ejemplo, prefiero otros modelos más colectivos, más holísticos, digamos. Pero bueno, para que tengáis un poco la guía de cómo empezamos a planificar el trabajo con este deportista. En la fase de inmovilización, a pesar de que llevábamos esta guía, fue súper importante trabajar los recursos personales, sus recursos personales. Nos llegó en un momento donde todo el estado de ánimo era súper bajo, todo era negativo, un exceso de activación brutal que, claro, no le permitía recuperar físicamente. O sea, el exceso de activación, el exceso de estrés, la ansiedad, no permite que las fibras se recuperen adecuadamente. Y hacerle entender esto fue un cambio increíble, porque estaba constantemente bloqueado en su recuperación, no podía, el fisioterapeuta no daba con qué estaba pasando, el médico rehabilitador igual. Desde el principio, por supuesto, hubo un trabajo multidisciplinar que yo creo que ha sido clave. O sea, el que hayamos estado todos en contacto ha sido clave para que el trabajo tuviera su eficacia. Pero sí que es verdad que hasta que no entendió cómo el estrés, cómo su exceso de activación y cómo su forma de pensar y de actuar le estaba afectando a su cuerpo, fue como un punto de inflexión, digamos. Entonces, el trabajo en sus recursos personales, en que confiase en su recuperación y en los síntomas de ansiedad, fue donde centramos sobre todo el trabajo de esta fase de inmovilización. Esto ayudó a reducir el insomnio, ayudó a aumentar el optimismo, ayudó a mejorar también sus relaciones personales, a generar mayor apoyo social de su entorno y un aprendizaje de relajación tanto física como mental que le ayudaba mucho en todas las tareas de su vida diaria que tenía que ir haciendo. En esta fase de inmovilización hay que tener en cuenta que esta persona se trasladó a 700 kilómetros de su casa,
únicamente para centrarse en su recuperación. O sea, estaba solo en su recuperación, ¿vale? Que esto es muy importante porque cuando trabajamos con un jugador, el jugador tiene 11 compañeros en los que se puede apoyar y tiene un entrenador, un segundo entrenador, un delegado, un fisio, un preparador, tiene un agente a su alrededor y pues normalmente también o está en su casa o tiene alguien cerca o convive con unos compañeros. Digamos, normalmente nos encontramos con otras situaciones. Esta situación creo que es bastante excepcional por el entorno tan diferente que se da en comparación con otros casos. No sé si me estoy explicando bien. Vale. Luego pasamos ya a la fase de recuperación. En la fase de recuperación, obviamente, aparte de la guía que teníamos, que os mostraba antes, trabajamos muchísimo y fue clave el trabajar la conciencia corporal. Que él conectase con su cuerpo, con los movimientos, ciertos aprendizajes deportivos que ya tenía hechos, que tenía que empezar a hacer de cero, que conectase con esas sensaciones, que volviese a sentirlas y a aprenderlas de cero, fue muy, muy, muy importante para que mantuviésemos un estado de ánimo adecuado y que facilitase la recuperación. Y unido a esto, estrategias de mindfulness, de atención plena. Esta parte también fue muy, muy, muy importante en esta fase de recuperación. Llegamos a la fase de readaptación y nos encontramos que en el mundo del arbitraje, readaptación y reentrenamiento muchas veces se difuminan. ¿Por qué? Porque los árbitros no tienen entrenamientos, como tiene un jugador. Un árbitro no entrena o arbitrar un partido, porque no tiene esa opción. Se entrena en el gimnasio, se entrena corriendo, se entrena visualizando partidos, se entrena cortando jugadas, se entrena de muchas otras maneras, pero no tiene sus entrenamientos. Entonces, teníamos que tener muy en cuenta desde el principio de la readaptación que el reentrenamiento iba a ser directo a la competición. Y esto es muy importante porque tú tienes que preparar al deportista para que el día que vaya a volver a la pista va a volver en un estado de competición directamente. No es una prueba, no es un amistoso, porque encima la temporada ya estaba comenzando o en proceso de comenzar cuando estábamos en esta fase. Entonces, aquí la parte de visualización, imaginería, para entrenar, para hacer ese entrenamiento que no podía hacer realmente, fue muy, muy, muy interesante, muy importante, y por eso hubo un trabajo muy intenso en la parte de focalizar, trabajar el foco de atención, y la concentración, para cuando volviese a la pista real supiese exactamente dónde dirigir su atención para que no le jugase una mala pasada, no hubiese una hipervigilancia en la zona lesionada, no sobrecargase, etcétera, etcétera. Y, obviamente, trabajo multidisciplinar constante y objetivos de trabajo muy, muy, muy sencillos, muy cortos, para que fuese muy rápida la adaptación, porque en función de cómo iban sucediéndose ciertos movimientos, ciertas acciones, teníamos que ajustar rápidamente esos objetivos de cara al siguiente paso que se iba a dar. Entonces fue un trabajo, muy dinámico, tuvo que ser muy dinámico. No tenemos una semana de entrenamientos, no tenemos un amistoso de por medio que podamos probar, etcétera, etcétera. Y además los plazos de vuelta tampoco venían solamente marcados por el equipo médico. También había ciertos intereses de la liga, donde él compite, donde él está normalmente, por su vuelta, obviamente, porque tenemos en cuenta que son 2 años de lesión. Ojo, que hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, pero la Seguridad Social quería darle la incapacidad total para toda la vida, porque no se terminaba de recuperar. Esto cuando recibió la noticia de que le querían incapacitar para toda la vida, fue un shock y fue un momento en el que tuvimos que hacer un parón de lo que era el rendimiento y la recuperación de la lesión para trabajar el digerir esta posibilidad, que nunca habíamos contado con ella.
Y trabajar esto también fue algo importante, o sea, nos encontramos con situaciones que nos vinieron sobrevenidas, digamos. Se produce la vuelta a la pista. Vale, como os decía, aquí hay que tener muy en cuenta que es directa o competición. No hay amistosos, no hay entrenamientos, te suelto y ya vas a estar evaluado, ya vas a estar en pleno, ya tienes que dar tu máximo rendimiento. Ya no hay opción. Entonces, la única manera que tuvimos de que no se enfrentase a esa situación directamente en su liga profesional fue intentar hacer previamente, el fin de semana de antes de su vuelta a la liga, partidos de categorías inferiores. Pero ¿qué problema teníamos? Mecánica de arbitraje diferente, no sé si conocéis lo que significa esto, pero en los partidos de categorías inferiores hay 2 árbitros, en partidos de ligas profesionales hay 3. Esto cambia muchísimo todo el rendimiento del árbitro. Objetivos, tiempos de juego, dinámica de juego, no es lo mismo cómo se mueven chavales de 16, 17, 18 años a, como decía antes Luis, 12 tíos de 2 metros, que el espacio es muy distinto y la rapidez del juego es totalmente diferente. Tiempo, una semana, nos metemos ya en su liga habitual, en su liga profesional, ya empieza la dinámica de partidos habituales y enseguida también, en cuanto debuta en su liga habitual, ya empieza también con la dinámica internacional. Claro, esto no sé si tenéis un poco la idea o cómo viven los árbitros internacionales esto, pero esto significa en algunas ocasiones estar casi en 3 meses, pisar tu casa 5 días. Con lo que supone que no hay entrenamientos, que o sea, es partido, viaje, partido. Con lo cual, a nivel de recuperación de lesiones, el trabajo con nosotros fue todo tener objetivos muy rápidos, evaluaciones día a día, estar en constante comunicación para ir reajustando el trabajo casi día a día, prácticamente. O sea, nos convertimos en... De hecho, yo tengo una confianza ahora mismo con esta persona que prácticamente me considera de su familia porque habla casi más conmigo que con su mujer en algunas ocasiones. Estamos todos los días en permanente contacto porque la dinámica de trabajo lo requiere. No podemos esperar una semana a ver qué pasa o un mes a ver qué pasa porque a lo mejor hay 3 partidos entre medias. Entonces, bueno, esto sí que también ha determinado bastante el trabajo a realizar. Este mismo modelo de trabajo lo hemos replicado en otros casos. En otros casos que ya llevaban trabajando con nosotros tiempo y a lo mejor se han lesionado y ha habido que cambiar. Estábamos trabajando rendimiento en pista, ha habido una lesión y ha habido que cambiar el trabajo a trabajo de recuperación de lesiones. Está igualmente, bueno, ya ha vuelto a pista. En este otro caso, en el último que hemos tenido, en este caso que he contado, no pudimos utilizar autorregistros. Yo soy muy fan de tener, aunque sea pequeños autorregistros, para que el deportista vaya teniendo conciencia de los avances, un diario de hitos o un pequeño registro de entrenamientos, donde haya esa conciencia y donde la persona pueda ir viendo su propio avance, que esto es muy reforzante. Con este caso fue imposible. Por su personalidad, por su forma de ser. Trabajábamos siempre con pequeñas tareas, pero lo de los autorregistros era imposible. Sin embargo, con otros casos sí que ha sido muy útil el que llevasen autorregistros de evolución. También hemos trabajado de la misma manera con árbitros no profesionales, lo que tiene la particularidad, como decía un poco Marta antes, de que no solo tienes que gestionar la vuelta a la competición, sino que a veces también tienes que gestionar la vuelta a su trabajo habitual, cómo combinarlo todo, cómo sacar tiempo para hacer entrenamientos extra, aparte de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y no lo he metido también, pero bueno, también aparte de con árbitros, trabajamos con jugadores y mismo modelo. De momento los resultados que estamos teniendo están siendo bastante buenos, entonces a priori parece un modelo de trabajo útil a replicar. Y nada, ya termino. Cualquier cosa que necesitéis podéis encontrarme en mis redes sociales o en el mail y si no, pues preguntarme ahora.
me he ido. Pues nada, abrimos el turno de preguntas y yo quiero hacer una primera, no sé si pregunta o tal, se ha quedado antes así un poco flotando, ¿no? Si puedes explicar lo del libro. Es que habéis escrito un libro, claro, y no se entendía. Sí, voy. Vale. Cortita y aquí. Sí. A las manos en este caso. Y a la cesta. Vale, pues 2017, luego muy rápido. 2017 conozco a mi socio, a Álvaro de la Morena, pedagogo deportivo. Empezamos a escribir un blog sobre aspectos de arbitraje, aspectos emocionales, aspectos de comunicación, etcétera, etcétera. Nos vamos liando la manta a la cabeza, vamos sacando más cositas y llega un momento que se nos propone hacer un programa de radio específico para hablar sobre conceptos de psicología y pedagogía en el arbitraje. Por ciertas razones no sale, yo me quedo con la cosa aquí, el run. Yo soy una persona que cuando algo está aquí va a salir, por un lado o por otro, pero va a salir. Y le planteo y le digo, Álvaro, pero no, porque no haya salido la primera opción no tenemos por qué dejar esto tirado. Entonces le planteo hacer un libro donde cogemos a árbitros de primer nivel de España, de baloncesto, algo muy friki, muy específico, y a través de una serie de preguntas generales y luego una serie de preguntas específicas sobre lo que consideramos que son sus fortalezas, sacamos una serie de capítulos y después del capítulo unas herramientas para que cualquier persona, cualquier deportista, no solo árbitros, que lea el libro pueda enriquecerse de ese trabajo. Entonces llega la pandemia, nos fastidia un poco toda la idea, pero al final conseguimos sacar adelante el libro y se publica en marzo de 2021. Entonces, a partir de ese momento, pues se nos empieza a identificar mucho más con el tema del arbitraje y empezamos a trabajar mucho más con árbitros. Pero el libro se llama Personas y árbitros porque no queremos que sea un libro de árbitros para árbitros, sino de personas para personas. De hecho, un poco con esa intención lo hicimos, de acercar esa figura del árbitro a todos los agentes del deporte y no que se quedase solo como algo nuestro para nosotros. Perdón que interrumpas, porque yo sé que hay gente del chat, ¿no? También... ¿No? No, pensaba que... Ah, perfecto. Bueno, ¿queréis hacer más preguntas? Perfecto. Esta es para Luis. Perdón. No, que has hablado de cómo gestionar el error en los jugadores, pero me gustaría saber si alguna vez has trabajado con los entrenadores para que ellos sepan gestionar los errores de sus jugadores. Porque en muchas ocasiones sacarlos del partido lo que hace es hundirlos más que se sientan reconfortados. Sí, totalmente sí, porque cuando... Lo que decían en la charla, cuando tú trabajas la gestión del error con un jugador, tiene que haber una fase o tiene que haber una parte en la que trabajas con el entrenador para que sea tolerante con ese error. El año pasado además creo que trajisteis a J. Cuspinera, que es un crack. Hace dos. Y J dice mucho que se tiene que dejar a los jugadores jóvenes ese descaro o esa valentía que tienen a la hora de llevar a cabo determinadas jugadas, porque el hecho de cortarlo a una temprana edad, pues que se ciñen al sistema y que no sean capaces de tomar sus propias decisiones y ser valientes, puede ser contraproducente a largo plazo. Con esto es exactamente lo mismo. Cuando tú castigas la frustración, cuando tú castigas la gestión del error de un jugador, lo que no le estás dejando es campo para evolucionar. Le estás castigando y el mensaje que le estás mandando es: como no seas capaz de gestionar esto a la primera bien, no vas a jugar. Entonces el entrenador tiene que hacer también su trabajo. Luego también hay otra parte, y es que los entrenadores también cometen errores durante los partidos. Y no solo durante los partidos. Luego lo peor es cuando acaba el partido, que se pueden tirar días y días pensando en los errores que han cometido. Entonces eso también es otra parte que se puede trabajar. Pero aquí, igual que en cualquier deporte, la figura del entrenador, siempre que quieras trabajar algo con el jugador, es fundamental. Es fundamental contar con su apoyo y que sepa lo que tiene que hacer, cuál es su papel. Gracias. Yo quería preguntarle a Lara sobre lo que has dicho en medio del caso, ¿no? Que de repente la Seguridad Social le quería dar la incapacidad de por vida. Desde el punto de vista tuyo, como psicóloga,
cuando él te cuenta esto, ¿tú cómo lo recibes y cómo lo afrontas? Porque entiendo que, al igual que es un shock para él, es un shock para vosotros que estáis trabajando una cosa y de repente llega algo que tampoco podéis controlar, que puede cambiarlo todo mucho. Entonces... De hecho, te diría que este deportista en concreto es con el deportista que menos me ha servido llevar las sesiones preparadas. O sea, ha sido increíble. Porque en este caso, en este momento, claro, era una situación que en ningún momento pensábamos que podía ocurrir porque no entraba dentro casi de ninguna de las quinielas. O sea, era la posibilidad 0,001 entre 1.000.000. No, jamás esperábamos no, porque al revés, teníamos la posibilidad en mente de que la Seguridad Social le pudiera decir, oye, que te quedas sin, o sea, que te quedas sin la parte de la baja, sin cobrar nada y tienes que volver, estés como estés. Pero no planteábamos la opción contraria de, oye, mira, preferimos, lo voy a decir de una manera muy bruta, como ya algunos me conocen, no nos planteamos la posibilidad de que la Seguridad Social prefiriese decir te pago para toda la vida, pero ya está, para de intentar recuperarte. Porque ese fue el mensaje que a él le llegó. Oye, prefiero estar pagándote toda la vida X y que pares de intentar recuperarte. Entonces, claro, para una persona que lleva 1 año y medio ya de lesión, con todo lo que había supuesto la segunda operación, la segunda lesión, que te digan desde una entidad como es la Seguridad Social, para de intentar recuperarte, pues fue como un jarro de agua fría y decir, vamos a volver a lo que sabemos que hay, digamos que esa sesión fue muy, muy, muy enfocada a revisar todos los avances que había habido y a reforzar todas las señales que a él le podían reforzar que estaba teniendo evolución, que estaba teniendo una buena evolución y que era posible esa recuperación. Y ese enfoque fue clave para poder superar ese shock. Gracias. Vamos a su última pregunta. Hola, muy buenas tardes, noches ya, casi. Muchas gracias a los 3 ponentes de la mesa. Quería una pregunta para Toñi. Por tu experiencia con nuestra gran jugadora de baloncesto, ¿qué otras figuras, qué otros deportistas relevantes que han pasado por esa situación haces tú una interpretación que han seguido el mismo proceso? A ver, de los que yo conozco, casi todos han seguido el proceso. Te quiero decir, de los que yo conozco que están trabajando con psicólogos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas buenas que en cierta manera ha tenido la pandemia es que se ha notado mucho la diferencia del que estaba trabajando, porque el caso de las secuelas del COVID incluso se están recogiendo todavía. O sea, que la gente se cree que el COVID ya pasó porque ya hay público, porque ya se juega, porque ya la liga ha vuelto a su historia, pero se notó mucho la diferencia. Además, incluso algunos entrenadores llegaron a preguntarle a algunos de mis deportistas, ¿qué has hecho durante la pandemia? Que te veo muy bien. O sea, fíjate lo que ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que de los que yo conozco, el burnout, por llamarlo así, se ha dado debido a esas consecuencias que han tenido que vivir. O sea, es que todos lo hemos sufrido. Pero tú imagínate un deportista, por ejemplo, de la talla de ella, que tienes que volver a tu casa, ¿no? A tu casa porque no entrenas, no sales de casa, tu pareja está en otro sitio, tu familia está en otro lado. O sea, que es que hay unos condicionantes que han sido bastante interesantes. Entonces, parte de las secuelas que han tenido los deportistas, y que yo haría un estudio si nos dejaran con respecto a todo lo que ha pasado en Tokio, han sido secuelas de ese tiempo que han pasado en casa, que han entrenado de alguna manera y que luego los partidos y eso no han sido llevados a cabo de una manera normal. Se ha generado un nivel de estrés, de incertidumbre muy grande. El deportista y el entrenador, ojo, que en el COVID he trabajado con más entrenadores que nunca en mi vida, porque por primera vez se han sentido vulnerables. Un deportista no sabía lo que era sentirse vulnerable, sabe lo que es frustrarse, sabe lo que es fracasar, sabe lo que es tener una mala temporada o una mala racha, pero sentirse vulnerable y que de él no depende ni los horarios, ni lo que tiene que hacer, ni nada, ha sido una situación muy interesante de trabajar. Y este caso de ella en concreto,
yo creo que se podría ampliar si pudiéramos hacer un estudio. Y lo que te digo, la respuesta inicial, quien ha estado trabajando ha tenido ese apoyo y ha salido para adelante. Quien no ha estado trabajando, bueno, pues habrá quien ha tirado de su parte interna y habrá quien poco a poco terminará yendo al psicólogo para trabajar todas las secuelas que está dejando el COVID y los 2 años que llevan ahí un poco... lo que no he hablado antes, tened en cuenta que es que ha sido no solo la vulnerabilidad, el tema económico, temas familiares, temas de pareja. O sea, tú imagínate una persona como ella, o como ha contado ella de los árbitros, una persona que pasa en casa, porque entre la Liga Internacional, la Liga Nacional, la Copa, la Supercopa, el no sé cuántos días están en casa, y de buena primera te metes meses en tu casa. Entonces, claro, trabajar todo eso. Yo, mira, la vez que he tenido los deportistas más puntuales, que no han faltado a ninguna cita, es más, me han pedido hasta más citas de la cuenta, ha sido durante el COVID. Ha sido increíble el trabajo que hemos podido realizar y, afortunadamente, al no haber resultado, hemos hecho un trabajo fantástico, fantástico. No sé si te he contestado o me he enrollado, no lo sé, perdón. Sí, me has contestado. Muchas gracias, Toñi. Toñi, no te iba a interrumpir, te iba a decir que está bien estas Olimpiadas, pero pensemos en la siguiente, cuidado, de esas secuelas que tú hablabas y demás. No me digas que estoy todavía de descanso. Espérate, que me recupere. Espérate, que acaban de ser. Pero bueno, yo creo que sería interesante. Yo creo que a lo mejor desde aquí, desde este elenco que tenéis vosotros, a lo mejor sí se podría hacer un estudio interesante a nivel... Pero yo ahí incluiría también a los entrenadores, ¿eh? Porque muchas veces cuando venimos y hablamos de deportistas, se nos olvida la figura que el entrenador por primera vez... Porque mira, los entrenadores lo comparaban con las lesiones y a mí me hacía mucha gracia. Esto es como cuando te lesiona. No, cuando se lesiona el deportista. Y el equipo, en este caso baloncesto, sigue funcionando. Pero es que esta vez se ha lesionado hasta el entrenador. Esta vez hemos estado lesionados todos. El entrenador, el preparador físico. Entonces, por primera vez, sí que ha habido un objetivo, un trabajo o algo que realizar en equipo de verdad y que nos afectara a todos casi de la misma manera. Y ese trabajo, por desgracia, no se ha realizado. Se ha realizado a nivel individual el que trabajaba. Ya está. Así que desde aquí, todos los entrenadores que queráis, tenéis una cantidad de psicólogos ahí esperando hacer un trabajo bonito y sobre todo lo que tú dices, podríamos hacer un estudio o un análisis de esas secuelas y sobre todo para cortarlas antes de que vayan a más. Bueno, yo creo que nos has dejado el balón votando. Ahora es la mesa de AEP. Es que ya sabes, la de los entrenadores. Pues, Juan María, escucha, nos han dejado el balón ahí para tirar a la canasta. Bueno, pues nada. No sé si quedarme a la charla o largarme, ¿no? Después no, quédate, por favor, quédate. De verdad que es un auténtico placer. Pues nada, un minuto, hacemos un cambio, presentamos la mesa de AEP. Pues, presento a quienes van a formar parte y ya está, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve, ¿vale? De quién es AEP, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, y quién es cada uno de nuestros invitados. Esta mesa se llama Necesidades psicológicas de clubes, equipos, entrenadores y deportistas. Es el marco sobre el que vamos a hablar. Pero bueno, AEP es la asociación la mayor asociación a nivel europeo con 3.000 entrenadores asociados, de entrenadores, valga la redundancia. Fue fundada en el año 1973, con lo cual nos hemos plantado ya en unos cuantos años, 48 creo. Y bueno, fue fundamental para la constitución en el 77 de la Asociación Mundial de Entrenadores y en el 2007 impulsó la constitución de la Unión Europea de Asociación de Entrenadores de Baloncesto, con lo cual estamos hablando de una entidad potente. Os voy a presentar rápido, pero bien, a cada uno de nuestros miembros. Juan María Gabaldá Robert es presidente de AEP, expresidente de la Unión Europea de Asociaciones de Entrenadores de Baloncesto, ha formado parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Entrenadores, es entrenador ACB y también Liga Femenina, cuando era Liga Femenina, no Liga Femenina 1, con lo cual ha estado en los dos top. Pues José Lasazpeitia es jugador de ACB, Real Madrid, León, si me equivoco, no, que me lo decís, por favor. Lleida, ha estado en Grecia, Italia y Portugal y ha sido campeón de Copa de Europa en el 95 en el Real Madrid, subcampeón con AEK Atenas en el año 97, 2 ligas ACB y una Copa del Rey. Y Óscar Quintana Viar, pues entrenador de ACB desde el año 98, responsable del ascenso de Fuenlabrada, que ahí sigue, y ha estado en CB Sevilla, Manresa, Lucento en Alicante, UCAM Murcia, Real Betis en ACB, luego en otros clubes. Y bueno, podemos empezar.
yo os lanzo una pregunta. Está encendido. Yo creo que entre todos casi cogéis la vida de la ACB, ¿no? Desde empezó por el año 84, que estabas tú, Juan María, hasta ahora, prácticamente, ¿no? Entonces querría ver un poco qué pensáis sobre la evolución tanto de la ACB como de muchas veces la gestión de equipos y de personas, ¿no? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo lo habéis vivido? Como entrenador, jugador, directivo. Bueno, yo soy el más mayor y por eso llegué antes. Luego ellos han estado seguramente más veces, más tiempo que yo. Yo he estado vinculado a la competición desde el 86, que llegué a entrenar a un equipo, en ese caso el TDK Manresa. He dirigido 4 temporadas intermitentemente allí. Después estuve 4 años como comentarista técnico de Televisión Española, con lo cual el vínculo con la casa, con la ACB era grande, y llevamos un tiempo pues dirigiendo el colectivo de entrenadores. Y la evolución, pues es la evolución como en muchas cosas deportivas, pues en progreso como a la sociedad, algunas veces más lento de lo que se pensaba, otras veces en direcciones afortunadas, otras no, y yo creo que en el fondo pues todos pensamos que todo puede ir siempre mejor, y es un poco lo que creo que debemos fomentar entre todos los colectivos, que puede ir todavía mejor. Bueno, yo creo que, refiriendo un poco a lo que se decía antes en eSports del autocuidado, yo creo que una diferencia desde el punto de vista del jugador, sí es que nosotros, por lo menos cuando yo jugaba, ya es como el Pleistoceno, ¿no? Pero que cuando jugabas realmente la gente empezaba a cuidarse con 32 años. Es decir, cuando empezaba tu carrera, o cuando acababa tu carrera, o empezaba el declive de tu carrera, es cuando le veías una preocupación por la nutrición, vamos a estirar, veías gente que estiraba, tú te quedas en el campo y dices, ¿por qué estira? Entonces es el final del partido, ¿no? Tú tiras el vestuario y ya estaba, ¿no? Y veías que los mayores comían mucho menos en las comidas, se cuidaban mucho más, y no te preocupaba. Y ahora eso yo creo que, por lo menos, ese rasgo de profesionalidad, incluyendo también, pues, fisioterapia, labores también de, digamos, de prevención de lesiones, etcétera, incluido, pues bueno, también el coaching o la psicología, ¿no? Dependiendo de quién vaya a abordarlo, cómo lo quiera abordar. Pero es verdad que esos elementos de profesionalidad sí que han existido. Es decir, ha evolucionado la tecnología, han evolucionado muchos elementos, pero es verdad que la propia conciencia del jugador, ¿no? De la vida deportiva, de cómo se tiene que cuidar, y yo creo que esa cultura sí que ha cambiado mucho, siempre es que haya disrupciones, evidentemente, que todos somos humanos y demás, pero es verdad que eso, yo cuando empezaba de joven, esa cultura de joven no la tenía, es decir, sabes que te tenías que cuidar, pero bueno, cuidar era no excederte, ¿no? No era no cuidar, ya entrenabas mucho, ¿no? Ya tu cuerpo estaba muy bien, entrenabas 7 horas al día, pues bueno, pues no era no hacer, poco más. Era no hacer demasiado, ¿no? Claro, fue como me tenía que hacer, ¿no? O sea, difícilmente ibas a empeorar así, pero es verdad que se veía eso como luego, pues eso, antes se fumaba mucho, se decía que no, pero había muchos jugadores que fumaban, y ahora es muy difícil encontrar a alguien que realmente pueda fumar más allá de algo, si es que los hay, ¿no? Y es mucho más difícil también en la sociedad, pero es verdad que antes sí que ocurría bastante. Entonces yo creo que esa autoasunción, ¿no? de la vida deportiva, de alargarla y demás, que antes realmente lo hacías de una manera para alargar tu vida deportiva y tu digamos, ingreso económico, ¿no? Que digamos te llegaba ese miedo. Una pregunta que quiero hacerte al hilo de esto. ¿Vosotros tenéis asumidos que la carrera acaba 30, 32 y ya está? ¿O ahora pensáis, bueno, yo creo que ahora la gente estira todo lo que puede, ¿no? Quizá por lo que estás diciendo, ¿pero vosotros lo habéis asumido? Yo lo dejé precisamente por eso, ¿no? Quiero decir. Yo lo dejé porque tenía perfectamente asumido. Yo sabía que yo lo dejé a los 29 porque sabía que a partir de los 30 y tantos años yo era incapaz de... Yo, creo que cualquiera, pero yo en particular, que no soy nada especial, creía que no me iba a integrar en la vida social. Es decir, entonces para mí, desde mi punto de vista, solo me quedaban como opciones vivir dentro del baloncesto. Es decir, si yo me retiraba con 34 o 35, sería un director deportivo, un entrenador, un utillero, lo que fuera, pero que me iba a ser muy difícil vivir fuera del ámbito, el único ámbito que conocía desde los 17 años, ¿no? De una manera profesional. Entonces yo entendía que si yo quería romper con eso tenía que irme antes, ¿no? Tenía que, pues, haber sacado una carrera, tenía que hacer un máster, tenía que tal, pero que si quería tener, para mí, el privilegio de poder elegir, oye, que si luego quería seguir en el baloncesto, oye, pues fantástico, ¿no? Pero que... Y yo creo que sí lo teníamos muy claro. También es cierto que a esa edad empiezas a decir, oye, ¿hasta cuánto puedo estirar, no? Esto porque, claro, tú con 20 años, 21 años te crees, bueno, como todos, ¿no? Sobre todo cuando eres deportista te crees
que el mundo no acaba, que puedes hacer cualquier cosa. Ya cuando tienes 27, 28, la gente empieza a tener familia, los niños, al final empieza a tener un concepto de familia, que tú eres un deportista, pero empiezas a tener una responsabilidad que con 20, 21 tú no tenías, ¿no? Y yo creo que ahora esa conciencia ya es muy clara en el sentido de que se tienen vidas deportivas. Yo creo que también el concepto americano ha llegado, ¿no? En la NBA tienes carreras de 18, 20 años y es verdad que si te cuidas ahora alargas ese tipo de carreras que antes era muy complicado de tener, pero yo creo que en la época en la que yo estaba era clarísimo que a partir de los 32 está en picado, es decir, a los 30, y sobre todo los contratos a partir de los 30 bajaban. Tú por cumplir 30 años te bajaba el contrato, con lo cual ya no es que tú lo pensaras, es que el mercado te lo marcaba, ¿no? Ayudaba. Bueno, pues cambiando un poco el tercio, sí me acuerdo de lo que dice José, ¿no? Cómo afectaba, sobre todo mentalmente. Tengo una anécdota muy buena de cuando se retira Chichi Creus, que se retira casi con 40 años, y le preguntan, coincidimos en un clinic, él iba a un clinic de la EB, en Raimundo Saporta, y le preguntan al final que por qué se ha retirado. Y dice, no, es que todo el mundo me dijo que me retirase y al final me retiré. Pero me apetecía seguir jugando, pero todo el entorno era, retírate, ya estás mayor, retírate, y me acabé retirando. Yo sí que he visto esa evolución, ¿no? En el sentido de que cuando yo empecé a entrenar profesionalmente a finales de los 90, actualmente ahora, yo creo que la mentalidad de los clubes y de los entornos de trabajo ha mejorado mucho, pero sigue habiendo ahora mismo una laguna muy clara es la que estamos aquí, ¿no? Que es la psicológica. Yo creo que los clubes, yo los de clubes de ACB, que digamos es la élite, lo divido en tres, divido los que están arriba que es Madrid, Barça, y se van turnando ahí, como Madrid, Barça, alguno más, depende de los momentos económicos, luego una zona intermedia donde están clubes con aspiraciones europeas, pero que tienen, digamos, también medios económicos, y luego un tercer grupo, que son 6, 7, 8 equipos, que son supervivientes. Y eso sí se pueden ahorrar, en vez de tener 2 ayudantes, pueden tener 1, y que el otro sea el preparador físico también de ayudantes, se lo ahorran, con lo cual la mentalidad de tener una persona que ayude psicológicamente a los jugadores y al cuerpo técnico, para ellos, entre comillas, eso solo es un gasto. Esto es como en finales de los 80, principios de los 90, la figura del preparador físico, que los clubes lo veían como un gasto, y cualquiera que pasaba por ahí con un chándal y tenía 2 balones se encargaba del trabajo de entrenar y de preparar a los jugadores y jugadoras. Ahora mismo eso ya se cambió hace tiempo, y yo creo que vamos camino de cambiar eso. Yo creo que la sociedad ya acepta de una forma normal, normalizada, mejor dicho, el hecho de que necesitas también trabajar a los jugadores, al staff técnico, mentalmente, que hay que entrenarse, hay que prepararse para todo lo que hemos estado escuchando hoy aquí, pero sí que los que tienen que gastarse el dinero les cuesta a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo pongo una anécdota, hace 2 temporadas, justo la 19-20, me escapé a Alemania a hacer una gira, a ver equipos, dar una vuelta por allí, ver baloncesto, y hablando con algún ayudante que trabajaba español, me comentaba que era muy curioso que la lucha con el trabajo de meter el segundo ayudante en Alemania era fuerte, pero una vez que entrabas a trabajar en el club, la empresa tenía otra mentalidad, que era todo lo que a partir de ese momento tú necesitases como para hacer tu trabajo, la empresa te lo procuraba. Es decir, un ordenador, darte de alta en determinadas páginas de scouting para poder hacer seguimiento de los equipos, los jugadores, y eso lo asumía el club como que era parte de, para que tú rindieses, tenían que gastarse aquí en España el 60% de los clubes, los ayudantes que trabajan, el ordenador lo llevan ellos de casa. No, el club no les pone ordenador ni teléfono, y a veces tienen que robar el wifi en la cafetería. Bueno, mirad, hay una cosa también hablando un poco de lo que es... Sí, ¿no? Vale. De lo que es la... Perdonad, la parte de costumbre. Hablando también de lo que es la evolución del baloncesto, a mí me parece interesante ver cómo ha evolucionado o de qué forma influye la evolución tanto de la forma de ver el baloncesto, de ver la vida, e incluso la formación personal de los jugadores y también de los entrenadores en la relación que antes había o puede haber ahora entre ellos. Es decir, vosotros notáis que ese cambio de perfil de jugador, o habéis notado, ha hecho cambiar un poco lo que es el día a día en la vida del baloncesto. Yo creo que sí, lo que decía José, tú notas a jugadores que antes venían, como digo yo, como antiguamente ibas al colegio, es decir, tengo que pasar 2 horas tengo que ir al físico, tengo que ir a aguantar aquí a hacer tiro, y luego ya pues el 5 para 5 a ver si jugamos algo de baloncesto y ya me voy más contento para casa. Ahora la mentalidad de la mayoría es,
tienen a dietistas a veces fuera del club, preparadores físicos, algunos hasta tienen psicólogos contratados. Es decir, la forma de afrontar su trabajo es mucho más profesional en líneas generales que antes. La evolución ha sido terrible, ¿no? Pero también yo ahora que estoy trabajando con gente joven, me doy cuenta también de cómo ha ido evolucionando. Es decir, estoy entrenando una generación que es 2008, otra 2005 y otra 2000. Entre la de 2000 y el 2008 es como la noche y el día a nivel mental. O sea, son dos mundos diferentes. Y pongo un ejemplo estúpido para que la mentalidad. Les cuesta muchísimo cometer, o sea, no se atreven a cometer errores. Mentalmente, si ellos consideran que van a hacerlo mal lo que estás trabajando, prefieren no hacerlo que hacerlo mal. No toleran el error. Y te pongo un ejemplo. Ahora se ha introducido hace ya 4 temporadas el concepto de paso cero, que es una forma de dar un paso, ganar un paso, para entenderlo así burdamente. Entonces, con chicos que un año antes habían estado trabajando, eso eran pasos, ahora ya no lo son. Entonces yo me puse a trabajar con ellos y el primer mes era, no, profe, son pasos, que no lo hago, que son pasos. Pero era como pegarme contra un muro, ¿no? La mentalidad de decir que no son pasos, que son pasos, que lo sé yo. Entonces es muy difícil en ese sentido. Y de 2008 a 2000, que son 8 años, a nivel de la tolerancia con el error, ellos mismos, y pruebas a hacer cosas nuevas, es decir, por ejemplo, finalizaciones con la mano izquierda si son derechos, con la mano derecha si son zurdos, o conceptos nuevos de trabajo en los cuales ellos se sienten inseguros, prefieren, entre comillas, no hacerlo. Y es muy, muy chocante, porque digamos que se frustran antes de producirse el error. Pero eso también os frustra a vosotros un poco, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa situación de... Yo intento introducir las situaciones en juego. O sea, en juego me refiero con juegos que no piensen lo que están haciendo y que llevarles a lo que queremos trabajar para que sea de una forma más natural. Pero te cuesta porque a veces esa situación en la que mentalmente los hay muy listos, sabes dónde les quieres llevar y se ponen el freno de mano dado, ¿no? Pero ahí estamos en esa pelea. Pasa que es una pelea dura porque generalmente hay como un rechazo explícito, claro. Mira, hay una cosa que estaba leyendo un artículo que ha escrito, por decir así, porque sigue vigente, Juan María en la revista Clinic, que es la revista de AEB, la revista más importante en este terreno de entrenadores, en el que hablabas de cómo no solamente los psicólogos no solamente se producían ciertos problemas emocionales, etcétera, en el deporte de élite, sino también en la cantera, ¿no? A ver si podías desarrollar un poco lo que hablabas allí. Porque además es que me parece muy interesante. Se piensa en rendimiento, competición, ganar, pero ahí que hay el 95% está por debajo de la élite. Quiero decir, Yo no soy un experto en este tipo de situación y menos ahora que no estoy en activo en el entrenamiento. He de agradecer, por supuesto, al Colegio de Psicólogos la invitación, pero sobre todo la generosidad y la disposición inmediata de Óscar y de José para venir aquí. Ellos además atesoran la doble figura de que están en activo. Es decir, José está permanentemente en activo por su conducción como abogado en la gestión de la vida laboral y profesional de chicos que están en esa situación, incluso de entrenadores, y por supuesto Óscar ya lo ha relatado, ¿no? En el momento de pausa que tiene en no estar en la liga profesional es capaz de entender y ponerse a trabajar con gente del 2000, 2005, 2008 y estar aquí un viernes por la tarde. Respecto al artículo, simplemente fue una aportación de emociones. Ese artículo, reconozco que hay situaciones que puedan estar pasando. En aquel momento me motivó todo lo que estaba pasando en el deporte profesional, pues gente que no podían competir en los juegos. Toñi antes hablaba de lo difícil que eran los juegos. Imagínate la chica esta gimnasta americana que era, todo el mundo esperaba verla y llegar allí y qué sensación para ella misma de decir, voy a fastidiar al mundo mundial que no me van a poder ver, cómo se lleva eso. Y entonces pues decidí escribir un artículo respecto de que cuidado, que la pandemia ha acelerado una cosa que es fundamental, que es el crecimiento personal de la gente. Las niñas y niños que están a nuestras órdenes habitualmente como entrenadores, cuando acabase eso la pandemia, que no sabíamos muy bien cómo era y cuándo iba a acabar, y no ha acabado, no iban a ser iguales. En su casa habían sufrido, alguien se había ido al cielo, a lo mejor el padre o la madre habían sufrido crisis laborales y económicas como nunca habían vivido nadie. Y por tanto, esas criaturas cuando volvieran a nuestras manos lo antes posible para ser entrenados, nosotros no podíamos estar igual.
Nosotros los entrenadores debíamos metabolizar todo eso y ser capaces de entender. Ahí fue donde en el 2020, en el puro y duro 2020, abril, mayo, junio, nos pusimos a trabajar los tres para llegar a generar un enclave que el Colegio de Psicólogos y la Psicología Deportiva y la Asociación de Entrenadores pudiéramos aportarnos un poco esos criterios de la ayuda. El artículo que fue recientemente escrito pues venía a decir eso, cuidado que lo que estamos hablando y lo que estamos viendo que han salido este caso, el otro, el de más aquí, el de más allá, no eran nada más que una punta de iceberg muy visible, muy mediático, pero abajo había mucha gente que todavía sufría y tenía necesidades, a ese nivel el artículo reflejaba eso. He tocado un momentito esto de las Olimpiadas. Toño, lo que te decía antes es que a nivel de cuestión de las Olimpiadas, y hablabas, entiendo que siempre de baloncesto femenino, tiene un mérito tremendo. El progreso que ha hecho el baloncesto femenino en un sentimiento determinado es que están llegando, ya están ahí, 30, 31, 32, 33 años, 41 Laia, están allí, han llegado. Antes era impensable. Yo dirigí 15 años baloncesto femenino, los últimos 5 en primera división femenina, y yo creo que la jugadora más mayor que tuve era Carmen Fraile, que era una anotadora que vivía la vida alrededor del baloncesto y que jugó hasta los 32. Pero lo que más, la siguiente ya lo dejó con 27, 28. Ese punto referencial es producto del desarrollo del baloncesto también, pero de su desarrollo personal, seguramente de la economía, tras. La pena es que de eso todavía no hayamos construido el paso natural que hay de ser jugador que te retiras a entrenador que llegas. Nos quejamos de que no hay, sí que hay, pero lo que debemos hacer es poner remedio a cosas como esta. Difícilmente podía pasar que, dejándolo con 25 o 26, que todavía puedes jugar, tuvieras el suficiente cariño al juego para incorporarte como entrenadora. Ahora no, las tenemos con 30, 31, 32, 40, con una gran experiencia. Esa gente son las que deberían dar el paso adelante para poder construir. Esto es un poco lo que te quería comentar, Toñi, para que podáis explotar en tu contacto con esas jugadoras tan fantásticas que hemos tenido. Además es que quería comentarte, me gustaría saber un poco cómo era en tu época un poco la relación jugador-entrenador en cuanto a tema de autoridad y demás. Imagino que nada que ver con lo que hay ahora. Y sobre todo, ¿qué situaciones son las que sufrías más? Bueno, es que creo que depende, ese tipo de relaciones depende mucho de cuál es tu peso dentro del equipo, ¿no? Qué tipo de equipo tienes, cuáles son los objetivos, ¿no?, de ese equipo y cómo vaya la temporada, porque absolutamente todo eso son circunstancias que cambian un poco cuál es el clima de ello. Te digo por empezar desde muy abajo. Yo cuando jugué empecé en un club que era el Canoe, en Madrid, y en el club del Canoe pues éramos 10 colegas que jugaban baloncesto, con mejores entrenadores porque era un buen equipo en Madrid, pero la presión era la de pues 12 colegas que juegan y se pican porque si tú juegas más, juegas menos, el entrenador te quiere más, el entrenador te quiere menos. Pues bueno, esa es la relación. En el Madrid el primer día que llegué hubo 2 tíos de 2 metros que me tiraron al suelo en el primer entrenamiento, un tío diciendo se dio unos 60 es el nuevo Corbalán, descojonándose perdón la presión del chaval que entraba en el Madrid, y esa es que entrada a un equipo donde si faltabas un día al entrenamiento ya no salías de titular seguro. Con lo cual, claro, con 14 años de repente de venir con jugar unos colegas, te metes en un equipo, ¿no? Y la relación con el entrenador claramente es de, oye, de alguien que se lleva bien, que quiere que unos niños se diviertan jugando el baloncesto, y sí, que ganen y demás, a alguien que lo único que espera es ser campeón de España cuando acabe el año y que tiene además el cometido y la obligación de sacar jugadores para el primer equipo, de ganar y además que esos jugadores progresen. Bueno, pues teniendo desde el punto de vista de... Y nos divertíamos, y a mí me encantaba jugar, pero la motivación es completamente distinta. Por ejemplo, haber jugado en el Real Madrid, dentro del Real Madrid tener diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo en mi primera llegada al Real Madrid, pues Josh Cal me llama cuando estoy en el segundo equipo, que era el Guadalajara entonces, y claro, y hay alguien que te dice el primer día que llegas a un torneo de Navidad, vas a salir de titular. Claro, digo, ¿cómo? Ese es mi primer partido, y me dice, pues, ¿quieres jugar titular? Digo, pues me estás preguntando si quieres jugar titular en Madrid. Pero yo digo, pero tú, y se lo dije, ya, con 17 años que aprendí muchas cosas, es un poco, ¿no? Dice, tú sabes la que vas a montar ahí dentro, ¿no? Estamos justo fuera del vestuario, ¿no? Justo para pasar al campo. Digo, tú sabes la que vas a montar ahí, ¿no? Dice, ¿ese es mi problema? ¿Tú quieres o no? Me digo, pues adelante. Claro, pero eso, a mí como jugador, no lo piensas tanto ahí, esto lo digo con muchos años detrás, ¿no? En aquel momento lo que te da es una seguridad en ti mismo de, este tío me está dando el mando,
Pues ya también me decía, no, si juegas con mucho es caro. Bueno, pues es que tengo un tío que me acaba de decir que tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, ¿sabes? Quiero decir, ¿no? Y si encima tienes suerte que la primera y la segunda te va bien, pues fantástico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso también cambia luego con otro tipo de entrenador en el que ves que el bueno está dentro, ¿no? Y que tu jugador te empieza a flotar a 3-4 metros y que tú que siempre joder, macho, bueno, oye, yo las tiro y las meto, ¿sabes? Pero te empieza a decir el entrenador, finta el tiro y pasa adentro. Y sabes que eso lo está escuchando que te está defendiendo, ¿sabes? Y te va dando otro metro. Finta y pásala, otra. Y lo que habláis antes, y si la cagas y la tiras porque el tío te está diciendo que la finta se la pase, y si no la metes, al banquillo, ¿no? Entonces, claro, esa relación con ese entrenador también la tienes que manejar. Entonces, es verdad que son entrenadores distintos, circunstancias distintas, y eso muchas veces en otros equipos tú tienes más peso, pues en equipos más pequeños, a lo mejor tú eres más veterano. No es tanto que juegues la calidad o no, sino el entrenador espera otras cosas de ti también, ¿no? Que gestiones un grupo y demás. Entonces, a nosotros en el Madrid muchas veces nosotros podíamos tener más peso porque veníamos de la cantera y sabíamos lo que era el Madrid, con lo cual en muchas situaciones nosotros teníamos un peso específico en el vestuario porque teníamos la capacidad de decirle, no necesitaba el entrenador que era nuevo, lo que era aquello. Esto es el Madrid, esto es nuestro, llevamos 10 años aquí, me da igual quién seas tú, qué tal, pero estas son las normas de este vestuario. Igual que me las enseñaron a mí, ¿no? Pues yo vengo a ti a enseñarte las. Esa relación con el entrenador a veces era buena y a veces era mala, porque algunas veces el entrenador te podía decir, mira chicos, el vestuario es mío, ni el este ni tal, y aquí mando yo. Pero es verdad que para mí dependía mucho, hablando desde un punto de vista personal, ¿no? De cuál era tu función en el equipo, ¿no? Yo, mira, hubo una frase de un jugador que nada más llegar al Madrid me la dijo, que era un jugador ya retirado, y me dice, mira José, aquí... Dice, para que lo aprendas tú, y dije, joder, coño, me estás amenazando, ¿sabes? Yo tenía 7 años y me dice, aquí da igual el carácter que tengas, si no juegas ni voz ni voto, chico. Aquí, sentadito. Solo tienes la capacidad que tengas que demuestres en el juego. Puedes ser todo inteligente que quieras, puedes tener todo el carácter que quieras, pero si no juegas y no eres determinante en la cancha, aquí no tienes nada que decir. Entonces, digamos, dependiendo también lo que decía, dependiendo de en qué situaciones o qué escenarios tal, es verdad que tú tenías un rol u otro, o tu relación con el entrenador era uno u otro, ¿no? Y luego también, pues filosofías. Había entrenadores que te dejaban jugar, había otros que no. Yo, por ejemplo, tuve uno en Grecia que era muy, muy buen entrenador, pero era un entrenador que él basaba todo en hostigar, pegar, hostigar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por 2 motivos. Porque a él le funcionaba eso, es decir, él sacaba lo mejor de sí mismo cuando alguien le metía una presión desmedida. Y 2, porque además hacía una cosa, y a la vez que lo conseguía, que era que todos lo odiábamos, con lo cual creaba una piña. Al fin y al cabo, como me decía uno, dice, me acuerdo de una frase de un italiano que era muy buena, que me decía, José, hoy ya no puedo más. Le digo, tío, ¿qué te ha pasado esta mañana? Me dice, he soñado con él. Dice, se me ha metido en la cama. Me dice, yo cualquier cosa acá, pero se me ha metido en la cama. Dice, yo eso no lo puedo soportar. Pero era verdad que él, por eso me decías, pero conseguía realmente algo efectivo, que era verdad, que todo eso estábamos todos tal, pero había conseguido que en ese odio que le teníamos permanente y constante, ¿sabes? A entrenar 24 horas, duro, a agravios completamente personales, además y tal, pues al final la gente se unía y conseguía realmente que el equipo estuviera unido, ¿no? Estaba todo el mundo hasta las narices, histérico, ¿sabes? Desde un punto de vista de tal, pero es verdad que luego la piña desde un punto de vista profesional y deportivo funcionaba, ¿no? Y eso, pero que eso es lo que digo, que es muy difícil para mí generar patrones, ¿no? De cómo es la relación de uno y otro, porque aparte creo que depende mucho del jugador y depende mucho de su situación y del entrenador. Pues me ha puesto la pregunta fácil, Óscar, ¿tú haces eso? Hostigar, no. Generar... Yo soy de convencer, es decir. Pues mira, nunca he creído en eso. Sé que funciona, hay gente que le funciona, como él comentaba. Además, Ioannidis era un maestro en esa situación. También estamos hablando de una persona que se desarrolla en los 80 su baloncesto y llega a los 90 y tiene éxito, porque tuvo mucho éxito. Y era cuando estaba emergiendo también el baloncesto griego a nivel europeo. Entonces, también eres hijo de tu tiempo, o sea, te creces con unas circunstancias y que no lo voy a justificar porque nunca he creído en ese método, pero sí que hay gente que le funciona y que es más rápido a la hora de llegar a un grupo y cohesionarlo, que al final es lo que estás buscando, ¿no? El convencer, tardar más tiempo en convencer a la gente. Sin embargo, si tú eres al que tienen que odiar, que yo no lo comparto, es más rápido la cohesión. Es más rápido, pero también te quemas. Bueno, él lo llevaba, ¿no? José lo sabrá. Yo lo que te digo es que yo he discutido mucho con eso, lo discutía con Ioannidis, y yo decía, es que yo creo que hay gente al que le funciona, y por ejemplo, a mí me funcionaba. ¿Por qué? Porque yo me picaba. En cambio, yo tenía compañeros que por aquí me entra y por aquí me sale. Como a ese tío lo has perdido. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace es desconectar.
No, ese tío no busca un incentivo, o sea, no se pica, yo me picaba. A mí, cada vez que me insultaba, cada vez que tal, yo me lo tomaba personal, ¿no? Y en mí eso tenía, yo creo que un beneficio bueno, no sé si bueno o no, pero por lo menos yo lo intentaba, ¿no? Me activaba, ¿no? Para intentar conseguirlo, por lo menos responder dentro de mi responsabilidad, ¿no? Responder e intentar llegar a lo que me estaban pidiendo. Pero yo en otros compañeros lo veía que a este tío lo estás pidiendo, ¿por qué? Porque este tío necesita caricias. Oye, a mí no me parece mal que haya un trato diverso. O sea, yo creo que muchas veces el problema que tenemos muchas veces en el baloncesto, yo creo que en todos los colectivos, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos hablando de baloncesto es que tenemos que tratar a todo el mundo igual. Y yo no creo que tenemos que tratar a todo el mundo igual, ¿no? Porque aparte no se trata igual, porque si eres Sabonis se te trata de una manera y si eres Joselaza se te trata de otra. Y no lo digo por las calidades y tal, pero quiero decir que siempre ha faltado ese punto, desde el punto de vista de la personalidad, a mí me parece, ¿no? De las facetas que puedas tener y demás, de cómo afrontarte a ti. Es decir, oye, es que el mensaje no le va a calar, ¿no? Es decir, que yo creo que en lo que hablábamos siempre en la formación del educador, ¿no? Y del entrenador, muchas veces le falta esa información de, oye, que muchas veces puede ser intuitivo, dependerá de la inteligencia, ¿no? Los conocimientos, ¿no? del entrenador a la hora de aplicarlo, pero que muchas veces no tiene ese conocimiento a la hora de, chico, a este chico no le puedes hablar así, ¿no? O que estás juntando dos personalidades que van a chocar sí o sí, ¿sabes? En un vestuario. Entonces, yo creo que muchas veces falta esa información a la hora de cómo sacar el máximo, ¿no? De cada jugador. No existe esa o sea, ahí yo creo que hay un espacio para el psicólogo claramente, ¿no? Porque como figura externa somos capaces de ayudaros un poco a entender esto. Esta pregunta realmente era para ti, Óscar. ¿Cómo gestionas tú? Yo lo he comentado anteriormente. Yo creo absolutamente que, más hoy en día, que el psicólogo tiene que entrar ya de una forma, como entrar al plano físico, ser una figura más en los staffs, no solamente para los jugadores, sino también para el cuerpo técnico. Pero vuelvo a decir lo mismo, que ahora mismo digamos que está, y más en esta situación económica, los clubes, te hablo de la ACB, que es la que conozco perfectamente, pues eso, hay un tercio de clubes o más, me gustaría estar equivocado, que la estadística jugara en mi contra de lo que estoy comentando yo aquí ahora, que lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. O sea, esto como antiguamente con lo mismo, con el trabajo de formación de los jugadores, que muchos clubes lo ven como un gasto y no como una inversión para sacar jugadores que luego te pueden llegar al primer equipo. Y ese tipo de situaciones es lo que al final está, digamos, ralentizando ese paso, porque yo creo que hace 20 años toda la información que nos venía a través de los inicios de psicólogos que aterrizaban en el fútbol, la mayoría, la prensa deportiva habitual, AS y Marca, ridiculizaba técnicas que se estaban utilizando con los jugadores para dejarlos en mal lugar y hacer un poco el chiste grueso. Yo creo que la sociedad eso ya lo ve con más normalidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues salirnos de aquí y poner el foco en la NBA, que es la liga más profesional respecto al mundo del baloncesto, lo tienen muy claro, ¿no? Jugadores que han dicho, y entrenadores que han dicho que no podían más y han tenido que parar y ir con un especialista y trabajarse, porque unos están pues muy cerca del burnout, otros están absolutamente con muchos problemas que no podían digerir su día a día, y sobre todo como en la dinámica, lo que decía antes vuestra compañera con respecto al árbitro, ¿no? Estamos hablando que juegan 3 y 4 partidos a la semana y es una auténtica locura, en el sentido de que no sabes ni dónde estás. Amaneces en un sitio, a las 48 horas estás en la otra punta de Estados Unidos. Teniendo que rendir, además. Sí. Y con el foco puesto en tus números. Déjenme que haga una apreciación. Estamos hablando de un deporte reconocido por ellos fundamentalmente, que está allá arriba y tal. Pero, evidentemente, hemos de hablar de nuestras niñas y niños, como decía antes, en los que también patrones emocionales les son necesarios y patrones de comportamiento al respecto de su estabilidad, no voy a decir salud, estabilidad emocional es muy importante. Por contra, quien les maneja es una chica, un chico, jovencitos, que han llegado allí, que saben del juego y que sus puntos de referencia o modelos, como hemos hablado en la intervención anterior, son modelos que a lo mejor los ven por televisión y son modelos absolutamente tóxicos, sin nombrar a ningún entrenador de la élite actual, pues estar por ahí guerreando y tal y cual y sí, oiga, igual motiva a ese joven entrenador o entrenadora a hacer lo mismo, y créanme, no toca, ¿vale? Y no toca. Y ese es un punto de inmersión que tenemos que hacer desde el mundo del entrenador, también desde otros colectivos, incluso el de ustedes. Mire, permítanme que les haga una referencia estadística. Yo estoy seguro, y no lo he hecho, estoy seguro que en un equipo de baloncesto de niños hay más niños o
o niñas. Que sus padres, por soporte emocional de cara a los estudios o al comportamiento, lo que sea, los están llevando a pedagogía determinada con psicólogos, que en un equipo de baloncesto de élite, jugadores que igual estarían tan necesitados. Por tanto, tenemos una ocasión fantástica, los psicólogos, tienen ustedes una ocasión fantástica para sumergirse y poder acceder al mundo del deporte, pero no piensen tanto en la élite. Aprovechen lo que ya les tiene servido la naturaleza propia social. Cantidad de criaturas están creciendo sólidamente gracias a la aportación de muchos profesionales como ustedes. Aprovechen esto para poder llevarlo a los clubes, pequeños clubes deportivos, que no les parecerá raro que si de 10 criaturas de un equipo de baloncesto ya hay 6 que tienen actitudes prácticamente asumidas como normales, no como hace 25 años de ir a unas terapias determinadas de ayuda emocional, pueden incorporar tipos de ayudas emocionales en su club. Ese es el camino que tenemos que forzar, ese es el camino que tenemos que investigar. Es un hecho simplemente social y estadístico que no nos quitará la razón. Pues mirad, yo vamos acabando ya para pasar a las preguntas, pero voy a hacer una pregunta, está encendido, ¿no? Que creo que, bueno, tiene eso aquel, ¿no? Bueno, ¿y qué deberíamos de hacer los psicólogos para vendernos mejor, para poder llegar y para que nos acepten como una figura casi normal, aprovechando yo creo incluso que todo lo que ha pasado con las Olimpiadas ha dado mucho boom, mucho impacto, pero ¿qué podemos hacer para que no se nos vaya la ola? Está encendido, no el micrófono, el momento, ¿eh? Está encendido. Pues mira, pena que se acabe. Pues mira, muy fácil. Óscar lo ha dicho hace un rato. No es lo mismo la generación del 2008 que las del 2000. Yo tengo un chaval del 99, una niña del 2002 y son componentes muy diferentes de la gente cuando tenían ellos 10 añitos, etcétera. Muy sencillo, ya lo he dicho. Está pasando. En los clubes deportivos de fútbol, creo que tú estás vinculado también profesionalmente a clubes de fútbol, tú también. Sí, en los clubes de fútbol, de baloncesto, de balonmano, hay deportistas, jugadoras y jugadores que en su vida social, educativa y tal, tienen este tipo de soporte. Promuevan, apóyense entidades como nosotros que tenemos el mismo feeling al respecto de esta situación, promuevan, caminen juntos con gente y sembremos todos juntos para que cuando llegue el profesionalismo no sea muy raro. Cuento la anécdota de que el último viaje de esos que hace Estados Unidos, la AEB, lo hicimos a Toronto, Canadá, pero a Toronto acababan de ganar la liga y allá, pues estando Sergio Scariolo y el coach Nurse y mucha más gente muy próxima, pues tuvimos acceso a su organización. Su organización, desde el punto de vista psicológico, es donde habían invertido más dinero en los últimos 2 años, porque entendían que ese tipo de, no un psicólogo y un ayudante, no, habían creado un área, eran 5 personas, cuando tenían uno hacía 2-3 años, ahora eran 5 personas porque tenían un área y trabajaban, porque eso les ayudaba de entrada a reforzar el rendimiento de los jugadores que ellos traen. Permítame, situación muy normal, un poco egoísta, pero muy mercantil y muy normal, pero también empezar a entender cuáles debían ser los criterios que esa entidad debía seguir a la hora de fichar jugadores, etcétera, etcétera. Me acuerdo que unos años antes, Mike D'Antoni, que estaba en Houston Rockets en aquel momento, me dijo: Juan María, dedicamos más tiempo a ver cuestiones personales y emocionales de los chicos que traemos que no revisar sus vídeos, no sé qué, no sé qué. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que la puede meter, que correr, saltará, pero ¿cómo reaccionar ante situaciones estas? Yo creo que bajo ese punto de vista tenemos el camino enderezado. Otro sector, el sector de la educación, del sentimiento paternal de las familias al respecto de dar apoyo a los hijos, ha cambiado el paso al respecto de lo que hace en la misma situación con las criaturas. Era un hecho casi a esconder que al hijo lo llevan a un psicólogo, ¿vale? Ya no pasa esto, van constantemente. Mi hijo ayer estuvo en una que va con asiduidad. O sea, ya no pasa. Aprovechemos que estos pasos adelante que se han conseguido para ustedes, oiga, traigámoslo al deporte. Nosotros les ayudaremos, pero traigámoslo al deporte, porque todo el mundo de esa forma nos permitirá fermentar y llegar a la élite con más naturalidad. Si lo que queremos es invadir la élite, de convencer como ha dicho Óscar, es verdad, los entrenadores ayudantes de la gran liga profesional, es que incluso lo tenemos por convenio, que el club les tiene que poner los materiales técnicos y o sea, telefonía y tal.
Y no lo hacen los clubes, ¿entienden? Entonces, ¿cómo vamos a convencerles que una partícula de esta manera, y ya no uno, sino un grupo, vayan a venir? Sembremos en el tiempo y construyamos, porque nos lo han puesto muy fácil otras escalas más abajo. Yo creo que tenemos ya el momento óptimo para forzar la máquina al deporte de base y poder llegar a ellos. Mirad, Yo, sí, si me permites con por esto, favor. yo es que creo que es una visión un poco personal, ¿no? Pero yo lo que veo con el deporte es ¿para qué sirve el deporte? Quiero decirte, ya sabemos todos los valores, digamos que todos conocemos del deporte, pero tenemos la ocasión fuera de un mundo, desde mi punto de vista, que es la educación, que está muy reglada, donde es muy difícil meter mano, ¿no? Pues bueno, por temas políticos, temas de APAS, temas de tal. Yo creo que el deporte lo que te da es la ocasión de poder desarrollar muchas facetas de muchos chicos de una manera que están ahí, donde tienen un entrenador, donde se hicieron desarrollo de los chicos, y te lo digo porque ¿cuántos llegan? Cuando hablamos de élite, a mí eso me hace mucha gracia en el deporte. No, es que esto, sí, pero 1 de cada 15.000 son las estadísticas. Y yo en mi época llegué porque no había extranjeros. Digo extranjeros porque yo no tenía a Luka Doncic. Si yo tengo a Luka Doncic, yo jamás hubiera jugado. Yo a día de hoy, con mi físico, es que no me atreverían a entrar a una cancha de baloncesto de manera tal. Es decir, que ha cambiado muchos parámetros desde ese punto de vista, pero a lo que voy es que ¿qué es élite? O sea, élite es no ya no el 1% cuando hablamos de tal, sino es que es el 0,5% de los chavales que están jugando. Entonces, para mí, el deporte, cuando yo como padre ahora veo a mis hijos con deporte, yo lo veo como algo que le da per se algo, que ya sé que es lo que da deporte, si es más individual o más colectivo, pero en mi caso, pues bueno, una de amigos, un desarrollo colectivo, un esfuerzo, un entrenador que me va a decir, una disciplina que tengo que decir, todo eso ya lo sabemos, pero ¿qué más me da el deporte? ¿Puedo hacer que me dé muchas más facetas de las que puedo hacer para que me prepare para la vida? Porque para mí eso es lo que es el deporte. Es decir, tienes la ocasión, y ahí es donde yo veo el desarrollo de un psicólogo más, es decir, ayuda a mi hijo a que tenga muchas más herramientas para el futuro. Es decir, porque para eso lo mando. O sea, yo el problema que digo es que yo cuando, y lo digo yo no sé ni cómo se llama, ni qué titulación tiene el entrenador de fútbol o de baloncesto de mi hijo. Ahora te digo, el de la tutora, de pe a pa, que tengo una reunión con la tutora, cada problema que veo con mi hijo que no ha dicho bien una letra, le estamos llamando a mi mujer, que es más que yo, le está llamando diciendo, oye, ¿tiene un problema mi hijo o no? Pero eso no lo hago en el otro lado del deportivo. Y me parece que es un error. ¿Por qué si le puedo dar una educación espectacular en un terreno, ¿no? Y formar a los formadores, ¿no? Para que le den esa formación, no lo voy a aprovechar? Porque de repente se deja que el deporte sea una materia que va 2 horas allí, macho, se desahoga, se enfoca y a ver si viene cansado a casa y se duerme pronto, ¿no? No, yo creo que no. O sea, si podemos ser capaces, y yo creo que sí que hay un terreno muy grande de poder dar unas herramientas para que ese señor, el día de mayor, ¿no? De mayor, pueda tener un desarrollo mucho mejor de sus capacidades. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a llegar uno. Es decir, tú en el propio Real Madrid, los chavales que están jugando ahora mismo en fútbol en el Real Madrid, al primer equipo va a llegar uno, si llega, de los chicos que están ahí en Benjamines, hasta el filial que es el Castilla. Te estoy hablando simplemente de fútbol. Y si llega 1 o 2, ya será tal. Eso ya será. Y están dedicándole horas, le están dedicando media vida, y están dejándose los estudios. Entonces, yo creo que sí, creo que hay una capacidad de desarrollo y de muchas herramientas para eso, pero desde un punto de vista que yo creo que muchas veces que necesitas la aspiración, no entenderme mal, ¿no? Yo creo que cuando compites, ¿sabes? Pero necesitas esa aspiración, necesitas esa competición, pero es verdad que todo tiene que estar ordenado de algo que se convierta en una costumbre y un estándar, que es que haya unas herramientas siempre incluidas en la práctica de un deporte, en el entrenamiento, digamos, diario o semanal. Bueno, nos da pena, estábamos diciendo ahora, hijo yo, pero me queda un tiempo para una reflexión que me gustaría que hicieras, Óscar, sobre lo que consideres o esto que estamos hablando. Por ejemplo. No, yo por ejemplo ahora que tengo más contacto con lo que es deporte de formación, sí que noto la situación de comparado con anteriormente, la última vez que estuve en cantera, ves a chicos y a chicas que la mayoría van a hacer baloncesto como podían estar haciendo danza, piano o ajedrez o curso de manualidades. Me creo que es parte de las tareas que tienen los niños y las niñas para rellenar huecos debido a la conciliación que los papás y las mamás les cuesta ahora de conciliar debido a los trabajos su vida, la vida familiar. Y a partir de ahí, pues si notas, por ejemplo, te hablo de la generación del 2005, cuando empecé a entrenar hace 4 años. Para introducir la técnica individual, yo les obligaba a jugar, a que me dijeran qué jugador les gustaba, por qué les gustaba, que me mandaran vídeos de ese jugador y a partir de ahí hacer el trabajo de técnica individual adaptado a ellos, pero que ese jugador que les gustaba. Hubo 2
2 que no veían baloncesto. Y este equipo, entre comillas, porque no lo es, pero en el club era la élite, era el equipo bandera. Y el año anterior habían quedado finalistas en preinfantiles y demás. A eso me refiero de que puedes jugar mejor o peor, pero juegas como algo mecánico, no juegas porque tengas un cierto cariño o amor al juego y quieras desarrollarte. Y todo eso luego le unes, y ahora saco otra fotografía que ha sido ahora en Puente de Noviembre. Se ha jugado allí en Getafe, han organizado un torneo de infantiles y han ido muchos clubes de ACB, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Fuenlabrada, Manresa, Estudiantes. Y yo, de hecho, hice de comentarista la final y tercer y cuarto. Pero estuve yendo días anteriormente, porque empezó un viernes y acabó el día 1, el día lunes. Y ves los papás cómo se mueven, y mamás, no quiero discriminar, y sientes que estás viendo baloncesto profesional, con agentes. Apareció un chico de UCAM Murcia que le dieron el MVP del torneo y de repente le salieron 3 o 4 novias, 2 clubes se lo querían llevar. Si no te clasificas, que ahora en diciembre va a ser la fase previa de la minicopa para los clubes que no estén clasificados, si no se clasifica tu equipo, te invitamos en tal. Entonces, esos niños, pese a todo, no están preparados para llevar ese peso, porque lo que decían ellos, y más José, que lo sabe de primera mano, el 90% es que no van a llegar ni al junior de equipo de esos equipos de élite. No te hablo del primer equipo de ACB, te hablo al junior de esos equipos de ACB, no van a llegar. Y van a ser, entre comillas, juguetes rotos. Pero tienen agente, ya tienen agente. Pues la verdad es que yo creo que esto da para mucho más, da ganas de montar otra mesa otro día. Pero bueno, pasamos a las preguntas y... Fátima. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra participación porque ha sido súper interesante. Estoy de acuerdo con Manuel. Ojalá tuviésemos más tiempo para poder seguir hablando. Yo tengo 2 preguntas que a ver cómo consigo aunarlas para que podamos ir, como dice Alejo, cortita y a las manos. Hemos hablado mucho del tema de padres, de la base, etcétera, etcétera. Yo, por mi experiencia, he notado mucha diferencia cuando he trabajado con equipos donde los padres y los entrenadores estaban bien conectados, había una comunicación fluida, había unos valores alineados, unos objetivos alineados, y donde el entrenador transmitía la importancia de todos los conceptos psicológicos a los padres, y los padres iban a full conmigo en este caso, que equipos donde el entrenador, bueno, pues bueno, esto es algo que ha puesto el club, esto es algo que está aquí, pues bueno, pero como separado como si fuese algo separado, algo que no influye en el juego o que no tiene tanta importancia en el juego, o algo que es cosa de los padres, y como que yo como entrenador no pinto mucho aquí o no tengo mucho peso aquí. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre esta parte, porque creo que está muy relacionado con la pregunta que hacía Manuel de qué podemos hacer nosotros para llegar, que yo creo que más que, obviamente nosotros tenemos nuestra parte de vendernos, pero creo que la relación entre entrenadores y padres es fundamental para que nuestro trabajo se dé valor y para que podamos llegar a todos esos clubes de base y a todos esos niños que van a tener beneficios si trabajan con un psicólogo deportivo. Yo te voy a contar un ejemplo relacionado con esto de la conexión. Esto ya el siglo pasado, yo era responsable de la cantera de Fuenlabrada antes de hacerme cargo del primer equipo, y se nos ocurrió, porque siempre he tenido mucha inquietud y me he fijado siempre en ejemplos, y en la cantera del Ayas es una cantera de fútbol que yo seguía mucho, me gustaba cómo trabajaban no solamente deportivamente, sino también que el esfuerzo que implicaba que a los chicos les obligaban entre comillas a estudiar, ¿no? Entonces nos ocurrió crear unas tutorías en Fuenlabrada. Hice partícipe a uno de los entrenadores que además era profesor, a su entonces ahora mujer, entonces era novia, la fichamos como externa para hacer las tutorías, y el primer cuatrimestre fue un auténtico fracaso, pero aprendimos rápidamente. ¿Por qué? Porque el plan con el que llegamos a los padres, les vendimos, y era que si tenían problemas de notas, íbamos cambiando los entrenamientos, que tenían que hacer más, en vez de más sesión de baloncesto, más de ir generamos un aula
común para salir su seguimiento. Los profesores se pusieron en contacto con sus profesores y sus tutores para hacer un seguimiento mayor de lo que hacía en clase y poder reforzarle y ayudarle a llevar mejor. Y de repente, pues en el primer cuatrimestre nos dimos cuenta un día que un jugador, que además era importante para el club, porque esperábamos que podía llegar si todo iba bien, al primer equipo, teníamos ilusión de proyección, pues un día le quitamos de entreno, no vino al aula de trabajo, y otro equipo que iba a entrenar donde hacían la preparación física, le vieron jugando con su padre al frontenis. Entonces se nos encendió la bombilla, en este caso a la persona que llevaba el cadete, y entonces volvimos a hacer una reunión en enero, después de pasar las Navidades, y entonces el plan de la tutoría se lo ofrecimos a quien quisiera, a que tenían que ser partícipes los padres, porque si no era un fracaso absoluto. Es decir, si nosotros poníamos unas normas y los padres, entre comillas, le daba igual que su hijo dejara 5 asignaturas y que estudiase, pues yo no podía tener más interés que el propio padre, ¿no? Y te pongo este ejemplo en el sentido de que lo que tú dices es verdad, y también es verdad porque yo creo que se está dando un fenómeno, y esto es el mea culpa como entrenador, y es que lo que yo he visto aquí en cantera, hablo en Madrid porque es lo que veo cuando voy por los campos y lo que he visto en torneos y en campus, es que estamos con las largas puestas mirando lo que es el modelo profesional, que tiene todo el mundo derecho a pensar que pueden llegar al mundo profesional. Yo no voy a quitar a nadie la ilusión, pero el trabajo que tienes que hacer en formación es muy diferente y más importante y más exigente que en el mundo profesional. Y eso, vemos muchos clinics, oímos entrenadores, queremos imitar a ciertos entrenadores con cosas que hacen que no tienen nada que ver. En un 80% de lo que tú haces en cantera, en formación, como quieras llamarlo, aunque sea dirigiendo a la Asociación de Vecinos de Azpitarte, tú tienes un compromiso con los niños en primer lugar y en segundo lugar con los padres, en el sentido de cómo quieres llevar tú ese trabajo. Entonces yo creo que a veces nos ponemos, y pongo el ejemplo de nosotros, hay entrenadores, y hablo en el club en el que yo estoy, en que no recogen los conos o no recogen los balones. Yo no llevo anillos, pero yo cuando soy profesional no los recojo, porque hay gente que vive de eso. Pero en el mundo no profesional tenemos todos que echar una mano, y más en el club en el que yo estoy ahora participando. Entonces algunos que no, porque un día me decía uno no. De vez en cuando, para tomar el pelo en el chat común, hago alguna foto cuando se hagan los conos o los balones y lo cuelgo y digo, hoy gincana, hoy entreno con gincana. Y a uno se siente ofendido y dice que él no tiene por qué recogerlos, que tienen que ser los jugadores. Digo, bueno, pues si tú estableces un sistema para que los jugadores se vayan rotando, pues establécelo y sé claro y explicas a los jugadores, pero al final tú eludes tu responsabilidad, que es que eso esté recogido, como antes que empezó en tu entrenamiento, al acabar tu entrenamiento esté igual. Tú gasta el tiempo que tengas para hablar con ellos, lo que tú quieras, y que al acabar el entrenamiento tu método, sea el que sea, tu protocolo para recogerlo sea un protocolo. Que tú no quieres hacerlo porque te da alergia, bueno, es tu problema, pero alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Sí, yo ahí, por continuar, yo lo que digo es, para mí son dos perspectivas, una la que quisieras, ¿no? Y otra la que creo que funciona, ¿no? O creo que es más fácil que funcione porque limita tu margen de error. Es si eres griego o romano, ¿no? O convences o conquistas, ¿no? Entonces, el de convencer sería maravilloso que todos los padres estuviéramos viendo a nuestros hijos, ¿no? Y hablásemos con el entrenador y entendiéramos todo lo bueno que es y demás. Me parece una utopía. Sinceramente digo, un poco por lo que decía antes Óscar, de la conciliación de los padres, quién puede ir a verlo, quién tal, o sea, me parece muy difícil. Me parece mucho más fácil entender, digo, porque tengo un amigo que lo ha hecho, que es decir, mira, los parámetros de esta escuela son estos, ¿sabes? Se juega de esta manera, este es el concepto de esta escuela, vas a tener un psicólogo, vas a tener un preparador físico, no se juega para ganar en el sentido de que se juega para que aprendan. En ese aprendizaje puede estar que hoy, aunque siendo mejores, vayamos a perder. ¿Por qué? Porque les he dicho a los niños que se juega con el pie izquierdo, porque es lo que hemos aprendido esta semana. Si no os parece bien, oye, pues tenéis otras escuelas, ¿sabes? Pero me parece que eso es más sencillo a la hora, en lo que decías tú, de poder vender servicios o meterlos, ¿no? En el sentido de, mira, este es mi método de aprendizaje, es mi metodología, va con estas cosas, es mi escuela, creo un marchamo o un sello en mi escuela, pero me parece más difícil, digo, en el progreso, que haya un entendimiento con 12 padres o en fútbol con 24, ¿no? Me parece muy complejo, ¿no? Que en una misma familia un padre o una madre, que viven juntos o no viven juntos y están separados y están tal. Me parece que es muy difícil que ellos entiendan en algo como es el deporte, donde tiene mucho menos tiempo que es en lo que el colegio, ¿no? Que se llega a un entendimiento de cómo se tiene que realizar la práctica deportiva. Me parece que es mucho más fácil que se aterrice de alguna manera en un sello donde, oye, estos son servicios que prestamos, se dan mejor que en otro sitio o que entendemos que se manejan mejor. Me parece que eso es más fácil a la hora de poder decir, oye, pues como me pasa a mí como abogado, pues
Entonces, si estoy yo, pues le voy a dar un valor añadido que no estuviera en otro sitio, ¿no? O ese aprendizaje. Entonces, yo creo que me parece que como padre, yo no quiero, y puede ser a lo mejor, pues parece un poco absurdo, pero yo no quiero preocuparme. O sea, quiero decirte, quiero llevarlo a un sitio donde esté muy bien y yo cuando vea que algo no va bien, ya me preocupo. Cuando vea a mi hijo qué tal, pero quiero tener la capacidad de selección y de elección, ¿no? Y decir, oye, pues mira, aquí lo que decía antes, le van a tratar facetas de la personalidad, le van a desarrollar no sé qué, le van a tratar, oye, pues me gusta, ¿no? Igual que he hecho con mi cole, ¿no? Pues con el cole he dicho, oye, he hecho 5 entrevistas en diferentes colegios y digo, oye, pues a mí este me convence, ¿sabes? Pues va este, ¿sabes? Creo que a mí eso, es una opinión personal, me convence más, porque desde el punto de vista también de negocio de la escuela, y ahí tengo clientes y tengo amigos, es mucho más sencillo. La otra es una auténtica locura, ¿sabes? Quiero decir, intentar convencer a 24 padres, ¿no? De que lo que hago yo bien y por qué no ha jugado hoy tu hijo, por qué no lo ha tocado, me parece más complicado. Sin embargo, Lara, has puesto el dedo en la llaga, queda poco tiempo, pero has puesto el dedo en la llaga. Mirad, al final, coincidiendo con él, es más difícil, evidentemente, pero al final nuestro cordón umbilical en ese tipo de deporte son los padres. Los padres son los que nos los traen 7 horas, 8 horas a la semana, no porque les sobren, sino que quieren darles un plus, como decía Óscar y José, educativo y tal y cual. Los padres querrían tener un libro de estilo, como adelantaba José, y a lo mejor no en todos los sitios está. Los padres son los que para mejorar su rendimiento estudiantil y tal y cual los llevan a profesionales como los otros. Los padres son los que viven y sufren el auténtico pandemia del deporte de base en estos momentos, que es el abandono. 13, 14 no llegan las chicas y los chicos están en 15 y medio, 16, ¿vale? Pero claro, a los padres los hemos dejado de lado. Yo, cuando era padre de jugadorcitos, me convocaban a una reunión en septiembre, todos los padres, sin los niños, me explicaban de pe a pa cómo tenía que hacer, qué iba a ser, no sé qué, no sé cuánto, me lo creía o no, pero ya me iba bien, y me volvían a convocar en la fiesta de final de temporada, donde entregaban las medallitas y la merienda, pagando otra vez. Por el camino, solo querían de mí mi coche el sábado, para llevarlos para aquí y para allá. ¿Por qué no hacemos cosas que acerquen? Tanto cuesta, nosotros hemos hecho varias pruebas pilotos, de, por ejemplo, una vez al trimestre, el equipo hace jornada de puertas abiertas en entrenamiento. Ven a los niños jugar el sábado, ya están, pero ven a su niño, a lo mejor ha jugado solo una parte. No, verlo cómo se trabaja un día en un trimestre, jornada de puertas abiertas. Incluso puede acabar con merendita, en un ánimo de... Es decir, es muy difícil que pongamos de acuerdo a X, los 25 padres, los madres, y tal y cual. Pero si no damos pasos para acercamiento, los padres están pagando un peaje que nosotros, que no somos responsables, no hemos colaborado para que nos lo paguen. Ese hecho es uno de ellos. Mirad, yo tuve la experiencia, me vinieron con 50 y pico años yo ya, me vinieron a buscar un padre y un hijo deportista, para que hiciera un campus, creían en que mi imaginación podía dar de sí, y yo la verdad, con 52 años no había hecho un campus en mi vida. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Negué como San Pedro 3 veces. Es verdad que al final transigí porque puse una condición y porque el padre se llama Esteba y el hijo se llama Ricky Rubio, ¿no? Me vinieron Ricky con 17 añitos y su padre, Esteba, amigo, ¿no? Y lideramos un campo, que ha sido un ejemplo, prácticamente hasta cuando ha podido serlo, en el que les propuse solo que aceptaría si podíamos intervenir con las familias. Por tanto, los críos venían a las 10 de la mañana de un domingo, nos los dejaban, y los 70 y pico monitores para patrullar con 250 críos, porque el chico niños y niñas, tenía un tirón tremendo. Nosotros nos llevábamos los padres a diferentes workshops para trabajar con temas educativos, alimentación, bla, 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 y se llevaban tarea a casa, aunque tarea fuera ver una película de básquet, porque hablaremos el domingo de vuelta, hablaremos de cosas determinadas, y el domingo y tal. ¿Vosotros no sabéis el agradecimiento de padres? Ya era hora que alguien nos ayudara, nos dijera porque los padres también están extraviados. La sociedad ha extraviado a nuestras criaturas, a nuestros adolescentes, porque la oferta es tremenda ahí fuera. Hoy es viernes, todo lo que hay por ahí fuera para criaturas de 14 años en adelante es tremendo. Y entonces venimos los entrenadores y no sé qué, y mañana el partido, mañana a las 9, pero hay una oferta aquí al carajo, claro que lo abandonan. Pero sin embargo, los padres necesitan nuestra ayuda. Y creo que se quieren dejar. Sigo labrando,
arando en el mismo territorio. Tenemos una ocasión de lujo, aprovechemos. Además hay una corriente en la élite que ha parecido que, ostras tú, esto va de verdad, parece que los psicólogos son importantes. Eso de la élite nos tiene que ayudar para el sembrado. Ya hemos arado, ahora vamos a sembrar. Nos tiene que ayudar todas esas situaciones tan complicadas, incluso tan judicialmente raras, o bueno, que sé, ya no quiero entrar en casos, pero que se han producido en los últimos 6 meses, ¿vale? Entonces, aprovechemos esto, llevémoslo a la realidad de abajo porque nos necesitan las familias, porque si no, les dejan de practicar. En cambio, los apartamos, me convocan en septiembre y a la merienda de final de temporada. Oiga, quiero un poquito más, un poquito de imaginación, decisiones, ideas, como te he hablado varias veces, y proyectos concretos para poderlos llevar a cabo. Bueno. Amén, hermanos. Yo creo que vamos a terminar, se nos ha ido el tiempo, de verdad que me parece una maravilla. Y nada, daros las gracias a los tres, bueno, a los tres, a todos los que por un lado estáis aquí viéndonos en presencia y a los que están por streaming, pues un placer igualmente. Hasta muy pronto y muchas gracias. Fuerte aplauso para los